en Villa Elisa. Cuando tengamos el ok correspondiente, vamos a hacer el traslado para lo que se vendrá a continuación para el juego entre Tacuaré y el conjunto de Olimpia. Ya con Víctor Villalba también, que está atento, listo dentro de lo que se vendrá. Vamos a hacer el saludo correspondiente. Fue empate entre el 2 de mayo y Ameliano, 1-1. Buenas noches, señor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Estamos con Claudito, con los compañeros. En media hora va a arrancar el partido entre Olimpia y Tacuaré. Tacuaré local, Tacuaré Olimpia. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. Muy bien, Arturo. Saludos cordiales a la audiencia de Monumental. Olimpia para recuperar la punta que Cerro se apoderó con su victoria del otro día. Olimpia frente a un equipo de Tacuarí con algunas ausencias importantes en el equipo de Barrio Jara. Olimpia con la novedad del Chico Cano en reemplazo de Redes, se puede anunciar. La única modificación después de haber mantenido estable con buenos resultados Palermo al equipo principal de la franja, que quiere, repito, recuperar la punta en el partido de esta noche. ¿Cómo te va, Víctor? Buenas noches, Arturo. El saludo para Carlos, para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Sigue ingresando mucho público aquí a Villa Elisa. Finalmente Tacuaré dispuso que también la zona de gradería norte sea para hinchas de Olimpia, porque en principio iba a ser solo sur para Olimpia, norte para gente de Tacuaré, solo 150 lugares. Al final, con esto de que preferencias cuesta 120.000 y se nota que muchos hinchas no compraron este sector, entonces mudan preferencias bajo la cabina a los hinchas de Tacuaré, familiares de jugadores, etcétera, etcétera. Y norte y sur será para aficionados franjeados. Con esto subirá un poquito el número de asistentes aquí al estadio de Villa Elisa. Como decía Carlos, después de 5 partidos seguidos vuelve a cambiar el equipo Palermo, y esto tiene que ver con la necesidad de ir sumando minutos con el reglamento sub-19. Pasa que desde la aparición de Hugo Adrián Benítez, con los minutos que sumó, él no es sub-19 como decíamos este mediodía, y ahí Alan Cano fue perdiendo terreno, hasta que hoy, como para ir teniendo en esa sumatoria un poco más de minutos, aparece como titular reemplazando a Ronda y Redes, que va a la banca. En Tacuaré no juega de Río de entrada, va a la banca. Hoy Néstor Camacho es el elegido para arrancar en el equipo de Marcelo Palau. Cuando quieras, Arturo, repasamos formaciones de Tacuaré y Olimpia. Va a haber un reconocimiento a un jugador, está en Guillermo Lito Vera. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Sí, Víctor. Tacuaré en el arco, camiseta 1, Wagner. La zona defensiva, 34, Matías Argüello. Camiseta número 5, Marcos Cáceres. Con el número 21, Lucas Romero. Y 24, Miguel Zamudio. 5 mediocampistas. La línea defensiva es la tradicional, ¿verdad? Hasta ahora. Así es, la vez pasada ya jugaron ante Cerro los mismos No, nombres. por eso no tradicional, pero sí lo que vienen jugando, ¿verdad? Sí, solo haciendo una aclaración, Arturo, Lucas Romero en realidad es volante central, pero a partir de este semestre está jugando con Palau pero de es compañero en el fondo de Marcos Cáceres. Así es, ya viene jugando en ese puesto. Decíamos Miguel Zamudio, lateral izquierdo. En el medio, 5. 11 por derecha, Feliciano Brizuela. Los 3 volantes centrales, camiseta 4, Víctor Ferraz. Con el número 3, Jan Mangabeira. Camiseta número 6, Marcelo Paredes, capitán de equipo, que justamente va a ser homenajeado en este momento. Sí. Marcelo Paredes, 100 partidos con la camiseta de Tacuaré. Sí. Ingresa la familia junto a Marcelo Paredes, y antes del partido, antes del inicio, ya se va a dar el homenaje. Nos quedamos de Marcelo Paredes por izquierda. 20, Luis Riveros. Sí. Y único delantero, 7, Néstor Camacho. El equipo dirigido por Marcelo Palau. Suplentes, Aldo Vareiro, José Verdún, Pablo Espinosa, Ronda y Pedroso, Juan Gauto, Valdecí Moreira, Darío Lescano, Gustavo Medina, Orlando Berrío, Juliano Burgos, Luis Cáceres y Sebastián Bedoya. Posa en este momento. El árbitro es José Méndez. En el VAR, Fernando López. Olimpia, en el arco, 1, Gastón Olveira. La zona defensiva, 21, César Olmedo. Camiseta número 5, Junior Barreto. 22, Manuel Capazo. Y camiseta 36, Facundo Zavala. En el medio por derecha, 38, Alan Cano. Camiseta 20, Alex Franco. 6, Richard Ortiz, capitán de equipo.
Y camiseta 32, Eric López. Los dos de punta, 19, Lucas Prato. Y camiseta 30, Hugo Adrián Benítez. La formación de Martín Palermo. Suplente Rodrigo Frutos, Carlos Espínola, Hugo Javier Benítez, Hugo Fernández, Carlos Arrúa, Kevin Parzajuc, Derly González, Ronda y Redes, Marcos Gómez, Ramón Martínez, Tobías Morínigo y Matías Vera. Ahora terminó el homenaje a Marcelo Paredes. Particular el momento que se hizo, Arturo, porque generalmente se espera el ingreso de los equipos cuando están las formaciones dentro del campo y ahí el jugador recibe la camiseta, posa para los medios con la familia y todo lo demás. Esta vez terminó el calentamiento, notaba que antes de que entre a vestuarios fue a buscar la jefa de prensa a Marcelo Paredes a esa zona, lo trajo y ahora corriendo Marcelo va de vuelta al vestuario para recibir las últimas indicaciones de parte de Palau antes del ingreso de las escuadras aquí al campo de juego de Luis Alfonso Llani. Muy bien, ya volvemos contigo, Víctor Villalba y Facundo Rueda Olarracas. Le deja de ir San Lorenzo, no hay acuerdo. Es decir, no se queda en San Lorenzo y va a ser cedido a préstamo. En Farmacias Catedral todos los jueves y viernes descuentos reales en la web de Purple Center. Hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Está Gerardo Héctor Melgarejo. Queremos preguntar por Rossi primero. Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Un placer. Igualmente, contanos cómo está tu arquero. Cayó muy mal, veíamos en televisión. Y aparentemente ahora se va a hacer, estamos viendo acá en Pedro Juan si se puede hacer la resonancia, si no, viene para Asunción, Arturo, pero o sea, como mínimo sería una distensión, ¿verdad? Sí, cayó muy mal. ¿Qué te dijo él? ¿Cómo está? ¿Siente mucho dolor? Sí, siento dolor, Arturo, siento dolor y no quiso arriesgar más también ahí que para no agravar la lesión y por eso solicitó el cambio. Pero, claro, vos estás en Pedro Juan, te está diciendo. No, me están pasando... Perdón, por eso tenía la duda de la pregunta, porque cayó muy mal. ¿Y él viene para acá o lo van a atender ahí? Y ahora tienen que verificar si hay para hacer el estudio esta noche ahí, se hace ahí, si no, viene esta noche, el plantel recién regresa mañana, pero por él va a venir uno de los administrativos va a venir con él esta noche ya en su vehículo. Bueno, y el partido que está lo mejor para tu arquero, Rossi, lo mejor, muy buen arquero. Contanos el partido, Héctor. Bien, Arturo, realmente, no sé si es bien, yo creo que nos vimos superados, Arturo. Yo creo la verdad, los demás yo creo mejores situaciones de gol y fue mejor, ¿verdad? Lastimosamente, no estamos encontrando esa vuelta, ¿verdad? Hoy no hubo respuesta física ese primer tiempo. La seguidilla de partido seguimos todavía con ese problema, seguimos todavía acusando esa seguidilla de partido y bueno, lo único que esperamos es tener esa semana de descanso, ¿verdad? ¿Tanto te preocupa el tema? Porque conociéndote, estamos hablando de... Espera un ratito, voy a dejar. Estamos hablando de sin ganar 15 partidos, Héctor, ¿eh? Sí, 15, Arturo. Claro que preocupa y es demasiado. Más todavía por lo que vi en el primer tiempo, porque no vi una respuesta física del equipo y bueno, evidentemente están pidiendo a gritos ya ese descanso de una semana. Estamos hablando de que es el único equipo que lleva desde que inició el campeonato hasta ahora sin descanso. Es domingo, miércoles, domingo, miércoles, todo hasta ahora y ya está causando estragos en la parte física, aparte de la cantidad de lesionados que tenemos, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Arturo, esperar. Ojalá que podamos hacer ese último esfuerzo del lunes contra Luqueño, obtener los 3 puntos y aprovechar al máximo esa semana larga que tenemos por fecha FIFA, ¿verdad? Y recuperarla todo, porque hoy día le tenemos afuera a Alejandro Zamudio, a Sergio Frete, a Cristian Ocampo. Hoy ya por el tema físico ya estuvo Richard Torales de suplente, lo mismo que Aldo Maíz. Abel Paredes viene sin descansar y cuesta mucho así, ¿verdad? Cuesta mucho. Francisco Báez también ya fue al banco justamente porque ya tiene sobrecarga de minutos para evitar una lesión y está costando, ¿verdad? Bueno, lo mejor, Héctor, y lo mejor también especialmente para el arquero Rossi, muy buen portero y lamentablemente dejó el campo por lo que hemos mencionado. Gracias, Héctor, gracias, como siempre, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Gracias, Héctor Melgarejo. El Club Tacuarembó, como decía Víctor Villalba, reconoce a Marcelo Miguel Paredes Valdés por sus 100 partidos oficiales con la institución.
es el futbolista con más partidos disputados en la primera división de nuestro retorno a la categoría, dice Tacuarí. Víctor, sí. Gracias, Arturo. Aprovechando aquí que lo tenemos cerca al ingeniero Vera, presidente de Tacuarí. ¿Cómo está, ingeniero, para la audiencia de Fútbol a lo Grande? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Buenas noches para la audiencia de Fútbol a lo Grande. Y aquí, ansioso, esperando ya el partido. Alta expectativa de lo que es este Tacuarí Olimpia. Mucho movimiento, sigue entrando gente de Olimpia, así que se va a jugar con un buen marco aquí en Sol de América, ingeniero. Sí, realmente tenemos un buen marco. El tiempo también da, Víctor, está agradable. Un lindo espectáculo, creo que bueno, se puede dar un lindo partido. Indudablemente que Olimpia es un rival muy difícil, por algo es puntero del campeonato, pero ciframos mucha esperanza en nuestro equipo. Esperemos de que hoy podamos un poco seguir esa racha que empezamos a ganar los partidos que se cortó contra Cerro la otra vez. ¿Hay una presión extra como ganó General Caballero de Mallorquín, ingeniero? Indudablemente, Víctor, siempre hay una presión. El partido de Ameliano también era una presión, ¿verdad? Indudablemente que siempre hay una presión porque tenés que pensar en todo. No solamente en lo que vos podés hacer, sino que también en lo que sucede, ¿verdad? Pero faltan muchos partidos aún, tenemos rivales todavía directos con ellos, podemos jugar con ellos, pero aún así hay mucha presión. Comentábamos recién el homenaje a Marcelo Paredes, se puede decir uno de los referentes desde el retorno de Tacuarí a la primera división. Sí, Marcelo a la vuelta de Tacuarí en primera inició con nosotros, vino ya el 12 de octubre de Itagüí y son 3 años consecutivos que cumplió los 100 partidos. Indudablemente un referente muy importante en lo que respecta a nuestra campaña actual de nuestra vuelta a primera. Se habrá enterado, ingeniero, que dimos todo limpio bien el porcentaje, esperando dar el batacazo, entre comillas. ¿Y mañana dedica o no si pasa eso? No, yo no. Cuando ustedes van a dar el porcentaje, yo no escucho. Dejo nomás así pasar. Pero después le cuentan sí o sí, ¿verdad? Después sí me cuentan, indudablemente que me cuentan todo. Pero no sabía de que... Yo pensé que mi amigo Cafa iba a dar por lo menos algún empate, pero bueno, no importa eso. Gracias por el tiempo, un gusto como siempre. Gracias, Víctor. Así las palabras del ingeniero Nito Vera, presidente de Tacuarí, aquí en la zona de preferencias, Arturo. Bueno, ¿y el clima y la temperatura agradable, Víctor? Sí, bastante agradable realmente la noche aquí en Villa Elisa y sigue entrando público. Insisto con esto, finalmente norte-sur, toda la zona de plateas es para gente de Olimpia y casi está, salvo gradería sur que se reserva para el momento Víctor, de la llegada de la barra, sí. Estamos con Gerardo Ortiz, después volvemos a vos, ¿te parece? Perfecto, Arturo. ¿Cómo te va, Gerardo? Gerardo? Buenas noches. ¿Qué tal, señor? Buenas noches, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda, Gerardo? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, ¿cómo anda el periodismo? Bien, muy bien. Viendo qué poder hacer ya para cometer los primeros errores y después fortalecernos mejor. ¿Querés partir desde ahí? ¿De abajo? Sí, ¿De abajo? De abajo, bien de abajo, bien de abajo. Está ya en tu mente eso, ¿verdad? Pues sos joven todavía, ¿vos qué edad Sí. tenés? ¿Qué edad tenés? 35 años. No, ya, pero ¿a qué lo duran más, Gerardo? Sí, es verdad. Creo que hoy hay muchos instrumentos que nos ayudan a alargar mucho más la carrera. Bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Cuál va a ser tu especialidad en el periodismo, Gerardo Ortiz? El deportivo es lo que siempre hicimos. Creo que sabemos, tenemos la experiencia y bueno, en la parte técnica también nos hemos preparado, pero creo que la práctica te lleva a otras cosas más allá de la técnica que uno puede llegar a tener, ¿no? Lo empírico y cómo se hizo todo, hay que tenerle mucho respeto y hay que prestarle atención. Sí, señor. Y yéndolo estrictamente futbolístico, volviste a la titularidad. Contanos. Sí, gracias a Dios pude volver después de una lesión. La recuperación fue más larga de lo pensado y bueno, contento de volver a jugar, porque lo que más amo, lo que me gusta es jugar al fútbol. Entonces entrar en una cancha me hace muy feliz. Ayer lo fui nuevamente y gracias a Dios pudimos sacar un punto que necesitábamos después de tener derrotas consecutivas, ¿no? Sí, señor, y estuviste muy bien en la portería, nos contaban los compañeros, y el lunes ante Trinidense. Sí, el lunes ante Trinidense, un equipo bastante duro en su cancha donde se hace muy fuerte. Ahora estuvimos en nuestra idea de recuperación, mañana empezar ya a poder alinear lo que se viene y ojalá que podamos salir de esta situación tan complicada en la que estamos. ¿Zona roja al descenso, Sol?
Sí, estamos últimos, pero bueno, corremos con la ventaja de ser un equipo que sube recién, entonces sumando de a 3 el promedio se sube, pero bueno, lo primero, hay que tratar de ganar. Y bueno, lo mejor, Gerardo, para vos, gracias. Mezclamos no sé si es mezclar, pero ya fue como estudiaste periodismo, entonces hicimos la charla referente a 2 puntos, el periodismo y el fútbol. Gracias, Gerardo, muy amable. Gracias, señor, un gusto saludarlo. Gracias, Gerardo Ortiz. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Solicita tu crédito pymes en Bancopp. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancopp, crece desde la raíz. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí ya escuchamos el ruido de la barra en cancha de Sol de América, así que en los próximos minutos los de la barra 79 estarán ingresando al sector exclusivamente reservado para ellos. Después no toquen las otras localidades de las entradas habilitadas, me refiero, porque hay pulmones de seguridad para separar el ingreso de jugadores de Olimpia hacia el vestuario. Después está casi todo ocupado, por lo menos en un 90-95%. Sobran unos cuantos asientos en los lugares obviamente habilitados para hinchas de Olimpia. Del lado de Tacuarí, aquí debajo de cabinas hay todavía mucho lugar, pero repito, aquí solo se entra con la invitación especial de Tacuarí, siendo familiar de los jugadores. Así que un muy buen ambiente el que vamos a tener en cuanto al marco, en cuanto al bullicio aquí en Villa Elisa. Estamos próximos al ingreso de los equipos. Ya notaba movimiento frente a las puertas de los vestuarios, así que en un par de minutos estarán saliendo rumbo al campo Tacuarí y Olimpia en cancha de Sol de América. Muy bien, ya volvemos. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Resultados confirmados de la fecha 23 intermedia. Colegiales 4-1 a Carapeguá, Guaireña 2-1 a Pastoreo, Martín Ledesma 1-1 ante el 12 de junio, Encarnación 2-1 a Tempetargue. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Empataron 1-1, 3 de febrero, Recoleta. Resistencia de visita se impuso 1-0 a Fernando de la Mora. San Lorenzo 3-2 al Deportivo Santaní y empataron 1-1 Independiente Rubio Ñu. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal, calidad Papasa. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Víctor. Gracias, Arturo. Nosotros ya ubicándonos en nuestra posición en este momento para observar el partido. Ya se va acercando parte del staff de Olimpia. Y no están los integrantes del cuerpo técnico de la selección. No los vi, ¿Sabés por qué, Arturo? Víctor? Especialmente por lo que veníamos hablando mucho, caso de Richard Ortiz ahí. Sí, ellos dos, en realidad, Derly y Richard. Y Derly, por eso Derly no Serían los aparece convocados. de entrada, Richard titular. A ver, miro otra vez por las dudas, por si no se me escaparon. Aquí en preferencias no están. Después, el palco que está del otro lado está vacío. Hay un palco detrás del arco, tampoco hay movimiento. Y particularmente creo que si no se ubican aquí bajo cabinas, no creo que se metan entre la gente de Olimpia. Me confundí, Arturo. Yo pensé que era gente de Olimpia la que iba ingresando al campo. En realidad era Palau y su asistente técnico. Palau saluda a su familia que está aquí bajo cabinas. Y ahora va ingresando el técnico y el asistente de Tacuarí a la zona de la banca. Detrás de ellos los suplentes. Tacuarí, por supuesto, hoy con su remera titular, la predominante de color blanco, con la franja en el medio de color negra. Y Olimpia va a salir del otro lado con camiseta alternativa, vestido hoy absolutamente de negro. El conjunto dirigido por Martín Palermo. Ya suena la música aquí en Villa Elisa, lo que es la antesala del ingreso de los equipos al campo. Copado por Olimpia, es decir, que no se dude. Ni se duda de eso, Arturo. La gente absolutamente de Olimpia y un estadio casi lleno. En cuanto a la capacidad, 2.500 lugares que se habilitaron. No tengo ninguna duda que vamos a alcanzar los 2.500 aquí en Villa Elisa. ¿Y cuánta cantidad de público según tu óptica? Y 2.500, yo creo que estamos por ahí, vamos a estar aquí en Villa Elisa. Olimpia, Tacuarí vendió el espectáculo. Vendió el espectáculo a Guillermo Ojeda y por razones de seguridad no habilitaron más lugares
En teoría, tengo alguna duda, pero en la teoría el registro de Sol indica que aquí pueden entrar 5.000 personas, pero generalmente no se habilita ese monto. Hoy, por razones de seguridad, Tacuarí solamente dispuso poco más de la mitad de las entradas y yo creo que llegamos tranquilamente a 2.500 personas en este momento de la noche. Y bueno, vamos a esperar un instante la opinión de Carlos con relación al juego entre Tacuarí y Olimpia. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí. En Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. La guitarrista de primer nivel dijo en el Paraguay: me alteró el calor al ruido. Víctor. Ayer usted nos Te vuelvo enseñó. a preguntar. Sí. Callo sí la doy. Brillante. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovecha el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Las principales ubicaciones en la intermedia: Recoleta 50, Tembetaré 48, Carapeguá 44 y Cuarto Encarnación con 40. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechunague de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente, pechugona, todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente lo mejor chipa del país. Comprometidos con el descenso, la intermedia, hay que repasar que bajan 3. Último Colegiales, 0,939. 3 de febrero, 1,144 y Santaní, 1,265. ¿Se ubican los jugadores suplentes, Víctor? Así es, Arturo, y mucha camaradería, mucho respeto entre los jugadores suplentes que se van saludando prácticamente uno por uno. Van pasándose las manos los suplentes de Tacuarí y de Olimpia, ya ubicados. Tacuarí va a estar en la banca que da hacia la zona sur, en la banca local, y Olimpia la que está más cerca del sector de cabinas. Ya vemos en el túnel a los jugadores de Tacuarí. Ya vemos en la caminata lenta dentro del campo de juego de los Olimpia, porque se tienen que encontrar en la línea media del campo de juego como para el protocolo de ingreso. Se espera también por la salida de los árbitros. Ellos tienen que cruzar toda la cancha, desde vestuarios hacia la zona de plateas, para encabezar la formación en el ingreso de los onceros. Los equipos van al campo. Glacery presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas, o más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactados al 0986-470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Por el jugador fallecido de Nacional habrá un minuto de silencio, Víctor. Así es, Arturo, cosa que se estipuló a partir de ayer, a partir de Sol de América Guaraní. Se dispuso eso mediante la Asociación Paraguaya de Fútbol en honor al jugador izquierdo de Nacional de Uruguay, lastimosamente fallecido anteayer. El saludo de Palermo. ¿Y dónde se conocen tanto, Carlos? No sé, la verdad no sé. No es un saludo protocolar. Parecería que tienen una amistad. Sí, porque ahí está con el preparador físico. También. Bien. Ahí está, charlan, hablan. Todo viene en la previa. Ahí está Palau. Sí. ¿De dónde? No jugaron juntos, por lo menos que yo recuerde, pero se habrán encontrado. ¿Y Palau en Uruguay pudo haber sido Palermo en Argentina? ¿O no? ¿Como jugador? Sí, pero Palermo se retiró mucho antes. ¿Y Palau? Palau se retiró hace. ¿Y qué edad tiene Palau? 39. ¿Y qué edad tiene Palermo? 50 por ahí. Ah, tenés razón, no tiene nada que ver. Hay demasiada diferencia. Habrá nacido una relación de encontrarse. Pues sí, hay demasiada diferencia de como edad. gente de fútbol. Sí, señor. La opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Olimpia por recuperar la punta. Dentro del esquema, y según los informes que nos pasó Víctor, es que van a jugar 5 en el medio. A Tacuarí no le queda otro recurso que las pelotas quietas. Camacho por el medio, único delantero, no tener ninguna posibilidad de contraatacar. Ya no tiene la velocidad que se requiere para jugar de única punta. Puede jugar en esa posición, pero con otro, y él convertirse en el futbolista que le pueda asistir.
porque los desplazamientos de Camacho a esta altura son muy cortos. Entonces, un equipo que no va a generar, si plantea de esa manera, situaciones de apremio para la línea defensiva de Olimpia. Bien sería diferente, solo que hay que ver cómo sacrificar a Brizuela. Si jugara Rivero, que el otro día en los primeros minutos hizo 2 o 3 arranques apareciendo por la zona del medio, picando, después desapareció como si hubiera sentido ese esfuerzo y ahí comenzó a complicarse. Sin mucha fuerza en ataque el equipo de Palau frente a este Olimpia que viene sobre todo con la confianza de cosechar buenos resultados, de ir apoderándose del torneo de manera paulatina y en esta pelea que se avisora o se avecina o se viene con su tradicional rival. Porque en verdad, si uno compara teóricamente y uno repasa la lista, si estos equipos anduvieran dentro de lo que uno puede calibrar por jugadores, por jerarquía, por preparación, uno debe de pensar que hay pocos partidos donde ellos pueden perder puntos. Pueden perder con cualquiera, porque así es el fútbol. Pero dentro de la teoría es muy difícil encontrar fuerzas parejas. Hay una diferencia a favor de estos equipos con relación a los otros que pelean, que son 5 equipos que pelean o 4 o 5 para no descender y que están preocupados por otra tabla. Olimpia, para mi gusto, no ha hecho todavía un gran partido. Me gustó el último, que jugó muy bien dentro del esquema, frente a un equipo que venía sintiendo el trajín de los partidos, y eso Olimpia aprovechó porque se sintió cómodo. Pero no ha tenido volumen futbolístico, no es que por condiciones o por juego termina ganando el partido. Olimpia ha mostrado, y está dentro de lo que es el fútbol, una contundencia de aprovechar sus chances, y eso le ha permitido pasar a marcar una diferencia en el marcador y a partir de ahí tener un orden defensivo comandado por Richard Ortiz, que se queda frente a la línea de zaguero, que le da un orden desde ese punto de vista. No recuperan en la mitad de la cancha, pero tienen ese orden. Olimpia en busca de la punta y Tacuarí tratando de aguantar y a ver que alguna jugada de pelota quieta le puede dar la posibilidad de llevarse los 3 puntos, pero el favorito por lejos es Olimpia. Muy bien, media cancha, Víctor López, Richard Ortiz, Franco y Alan Cano, ¿verdad? Así es, Arturo. Cano a la derecha y a la izquierda Eric López. Así se acomoda. Y acá me pusiste primero, o no me pusiste primero López. No, yo pasé primero Cano. Y Cano a la derecha, ¿vio? Cano a la derecha, así es. Entonces saqué del listado. Ahí aparece en el listado la otra posición. Cano a la derecha y López a la izquierda, ¿verdad? Así es. Muy bien, está para arrancar, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Decíamos, Víctor, el minuto de silencio, ¿no? Así es, Arturo. El público respetuosamente en este momento, de pie incluso se ponen todos, el minuto de silencio en honor a Izquierdo, el jugador uruguayo. Bueno, se cumple con el minuto de silencio. En estos momentos en cancha de Soldamérica. Bien se sabe la situación tan delicada por la que atravesó. Y San Pablo corre con todos los gastos de los jugadores de la internación del jugador uruguayo, dicho sea de paso. Y durante bastante tiempo la Asociación Uruguaya de Fútbol se hará cargo también justamente de lo que significa aportar para la familia. Va a arrancar el partido, todo listo. Comenzó el fútbol. La pelota la saca desde el fondo, es Olimpia, la va a tener para ponerla por abajo cuando Juli entregó la pelota. Sí, Víctor. Un detalle, antes de empezar el partido se acercó corriendo Víctor Ferraz a la banca de Olimpia, es que lo vio a Derlis González, fue su compañero en el Santos de Brasil en el año 2018. Muy bien, la pelota en el fondo, esperemos no confundirnos por el color de camiseta. Saca la pelota vestido de negro Olimpia hoy, Víctor. Así es, Arturo, alternativa para Olimpia, todo de negro. Tacuarí con su camiseta habitual y a estadio lleno, salvo los pulmones de seguridad que están en la esquina. Después está todo ocupado aquí en Villaliza. Fecha 24 intermedia arrancará este sábado con 2 partidos a las 10 en Villalles, el 12 de junio en Tehuereña, el mismo horario en el Cardiff, en Luque, Recoleta, Encarnación. Habrá saque de costado, corresponde al equipo de Olimpia, se abre sobre la izquierda el jugador de Olimpia, Cano, Alan Cano, los juveniles del equipo de Cano. Se juega a mitad del terreno, un poconcito a discorrer dentro del partido. Levantaron la pelota sobre la izquierda, se mete Miguel López a la carrera. Vino un golpe de camisa, viene el rechazo cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Otra de López, la pelota para Zavala por el medio.
buscando a la de Olimpia, la pone para atrás, jugando para Campazzo, se abre Junior Barreto. Perfil de jugar para Olveira, 1 minuto y medio. A todo ponerle Vistori, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Vistori, tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Franco jugó la pelota para Riche, que viene para buscar, la entregó balón para Campazzo, se abre Zavala. Sale Campazzo desde el fondo, levantó la cabeza. Está jugando la pelota por el medio, busca la salida Olimpia. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva así la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Campeonato chileno, Colo-Colo le ganó 2-1 a Ñublense. En el cacique chileno jugó hasta los 61. El ex Olimpia, Guillermo Paiva. 2 de mayo y Emiliano empataron 1-1. Decidí bienestar y certeza. Paco, más de 40 años llevando energía al país. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada en Paraguay. En Yopuisupe, Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, el sistema prepago, Avenida Eusebia Yala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Sale a la derecha, Cáceres va a jugar la pelota para Arguello, que se va a proyectar. Pica sobre la derecha, Brizuela, pelotazo muy largo al fondo. El portero apura los pasos, va a atrapar Olveira. XPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo. Conocidos mundialmente por su calidad y resistencia, distribuye la Costa SRL. El público sigue llegando, ¿no, Víctor? Sí, muchos incluso ya parados detrás de la alambrada, en el arco que está detrás, o mejor dicho, en la alambrada que está detrás del arco de Olveira. Algunos ya no encuentran lugar y quedan parados. Sigue entrando público aquí en Villa Lisa. Y los dirigentes de Tacuarí se ubican, ¿hay palco ahí para la visita o no? Sí, hay palco para la visita, pero noto que hay 3 personas en este momento del otro lado. Ah, perdón, Víctor, están los integrantes como técnico de Alfaro en la cancha, ¿eh? Ah, perfecto. A ver. Están, no sé si le va a ubicar, pero están. Vamos a buscarlo. ¿A quién es después lo que le está buscando si te digo que están? No, claro, le Yo vi creo, la pero información así les identifico a la distancia. Ah, muy bien, 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PPH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria. López giró, tiró, qué oportunidad perdida, Carlos, ¿eh? Buen pase de Richard detrás de la última línea, no recepcionó bien, no paró bien esa pelota, tuvo que girar hacia su propio arco, perdió tiempos valiosos, la importancia de saber dominarla, se equivocó Eris López, que es bueno técnicamente, después el centro no llegó a cerrar a Lacano y la pelota por línea final enviada por Zamudio, córner para Olimpia. Estilo de esquina para el equipo de Cano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Víctor? Zavala y se acerca el Eric López. Zavala López, suele tirar Zavala, ¿no? ¿O no? Sí, suele tirar Zavala. Arturo, ¿Y qué hace López? ¿Sí? Se para el partido, o por lo menos el árbitro hace el gesto. Hay 2 personas sobre las alambradas, 2 personas de la barra, con esta bandera colgada, con los niños no te metas. Y por eso el juez ahora recién cuando baja esta persona, ahora va a autorizar el córner, pero ya pidió a los efectivos de seguridad que se acerquen a ese sector. Últimamente muchos secuestros de niños. Sí. ¿Por eso? Sí. Bueno, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, donde se indica Artur. El partido igualado a 0. Y su seguro, Chaco. Sigue conversando el árbitro y habla, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasa, Víctor, acá? ¿Qué ocurre con el juez? Arturo, el juez le dijo a Richard que hasta que se bajen de la alambrada no va a continuar el partido. Por eso Richard fue a hacer gestos a estas 2 personas que subieron, colgaron esta bandera con los niños no te metas y ahora quedaron ahí. Veo 4 efectivos policiales tratando de convencer a estas personas. Ahora sí bajaron, pero la bandera sigue colgada. El juez autoriza la reanudación del partido. Con los gritos de Palermo levantando el brazo derecho, viene el tiro de esquina, corresponde a Olimpia que busca el primero. Hay empujones, atención, viene para cubrir el equipo de Tacuarí, el pelotazo que pica, viene un rechazo, se va a perder para un costado y corresponde al equipo de Olimpia.
Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299. Más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. 2 de mayo y Ameliano empataron 1-1. Viene el tiro de esquina, Víctor, ¿quién le pega? Zavala tiró a primer poste. López sigue a su lado y la pelota en el fondo busca la salida, Tacuaré. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Urizal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Upizza. Upizza, probaste, ¿te gusta? Adelantaba Zamudio cuando venía para buscar la pelota. Rivera viene saliendo el equipo, perdiendo la pelota. Ferraz por el medio, recupera Olimpia. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. El remate desviado Olimpia se asoma mucho más, incluyéndolo en todos los toques que tiene Olimpia, Carlos. Segunda llegada de Olimpia, lo que va al partido. Esta la trabajaron bien por el costado derecho. Buena habilitación de López para el costado derecho para Cano. Buen pase para Prato, que remató dando media vuelta. La pelota sobre el travesaño, volvió a llegar Olimpia. Y en pocos minutos, 7:30. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Copa de Brasil, 22 minutos, primer tiempo. Empatan 0-0 Juventud y Corinthians. En el timao titular Ángel Romero. Y lo seguí buscando a los ayudantes de Alfaro, Pío Víctor. Y hacia aquí no están, por lo menos, Arturo. En el palco veo 4 personas en el palco del otro lado. Y después hay un grupo grande que está separado del resto en la esquina, que era un pulmón de seguridad. Así que no descarto que estén ahí, porque miro de vuelta y aquí por lo menos hacia el lado de cabinas no están. Bueno, 8 minutos y un poco más, 0-0. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Buscando la salida, Zavala, pelota para López, pero vino rechazo cuando buscando la pelota por el medio. Viene ganando bien Capazo, golpe de cabeza. La devolución, viene tocando el equipo Camacho, juega la pelota sobre la punta derecha. Se adelantó Brizuela, pelota fuera y saca de costado para Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud, Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Perdía la pelota Ferraz, vino un pelotazo largo a la izquierda, López se mete y se va a la carrera, la tiene bien Oscano. Está para jugar la pelota, viene el gol de Olimpia. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Era Hugo Adrián Benítez a la carrera y no pudo dar el pase para Alan Cano, que entraba en ese lugar. Tenés razón, y me apuntaba, Carlos, el tema que se sacó el protector. ¿Después de cuánto tiempo? Exactamente, sí. Ahora recién que lo dijo Carlos me di cuenta, no tiene la máscara después de 5 partidos. Hugo Adrián Benítez sin eso. Sí, señor, por eso decíamos cerca de los 10. Copa de Brasil, 3 minutos del segundo tiempo. Paranaense con Mateo Gamarra suplente. Le gana 1-0 Vasco da Gama. También Robert Rojas en el banco. La pelota de Camacho le va a pegar al arco. Tiró mal afuera, tiro de portería. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Perdón, saludo a la gente de Frutos de los Andes. Fue Riveros el que le pegaba a Juan. Celebrar nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Viene la corrida, iba Hugo Benítez, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. Finaliza 0-0. Y su seguro, Chaco. Tiene un golpe de cabeza a Olmedo, largo a la derecha, pelota afuera y saque de costado para Olimpia. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Camacho, Marco Olmedo, tiene cerrando Junior, la pelota de Camacho dentro del área. Atención, le robaron el balón y la pelota para la derecha cuando gustaba el jugador de Olimpia, Cano. Busca alguna insinuación el equipo de Tacuarí. La pelota por el medio, controlando bien sobre la punta derecha el Güello Carlos. Y esas insinuaciones se debe a que Olimpia no recupera, no quita la pelota en la mitad de la cancha. Entonces cuando consigue dominar y traspasar la primera línea de marcación del conjunto franjeado, hay libertad de movimiento. Está con la pelota Benítez, se escapó, le va a pegar el gol de Olimpia, no tiró.
Manotazo del arquero, llega a tocar Víctor. Así es, Arturo, justito la desvía y por encima del travesaño. Fue Benítez, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, Carlos. Fantástico lo de Benítez, pelotazo largo de Zavala, gana en el forcejeo, mete muy bien el cuerpo, después una decisión correcta, intenta por cobertura por encima del cuerpo del arco o del arquero de Tacuarí que consigue desviar, pelota por línea final, pero bien por Benítez. Va a venir el tiro de esquina, la presión de Cana, se perdió Benítez, instante sobre la izquierda, desbordaba y ganaba en velocidad. Atención, Capiate, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21,5 de la ruta 2. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600 Uninorte. Número 1 en calidad, ciencia y Rivero cultura. jugó la pelota para Camacho. Camacho metió para el fondo. Gol de atención de Tacuarí. No pasó de largo. Brizuela con la pelota maga para el centro. Oportunidad de gol. Pasó de largo. Se va salvando. Atención, Fernández le pegó, tiró y afuera, Carlos. El pase que complica a todo Olimpia es Camacho, el jugador que lo está complicando. 2 o 3 llegadas de Tacuarí, todo producto de algunas pinceladas de genialidad de Camacho para habilitar a los jugadores. Como Olimpia no presiona, como Olimpia no lo encima, le dan tiempo al experimentado jugador y de esa manera complica todo el fondo. Un pase desde la izquierda hacia el otro lado. Le ganó la parte de adentro de Zavala y por detrás de Capazo. Pero a Brizuela, que no es goleador, cuando vio que quedaba mano a mano, no pudo parar esa pelota y desperdició tal vez la más clara situación favorable para Tacuarí en lo que va al partido. Intermedia fecha 23, Colegiales 4-1 a Carapegua, Guaireña 2-1 a Pastoreo, Martín Ledesma 12 de junio 1-1 Encarnación, 2-1 Tempetaré, 1-1 3 Febrero Recoleta, Resistencia 1-0 a Fernando de la Mora, 3-2 ganó San Lorenzo Santaní y 1-1 Independiente Ruqueño. Muy bien, señores, 13 minutos, Villaliza 0-0. Hoy jueves mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% de descuento en productos seleccionados en todos los locales y también en la web de En Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Se mete arriba de Ira, se derrata también Mancalvey, la pelota fuera, la tiene Arguello, mitad del terreno, punta derecha para Tacuarí. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua, fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central, venta de entradas en Tiquetea. Romero con la pelota, Romero Cabrera juega para Mangabeira, buscando la pelota, Ferraz en el equipo de Tacuarí, 14-0-0. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Bien, Brizuela mandó centro, se desvió, la presencia de Brizuela otra vez, se rebota, atención con esta, se abre, Ferraz puede jugar la Mangabeira, Ferraz que encontraron los brasileños, está buscando la pelota sobre la izquierda, Camacho se metió Rivero, carga mediocampista, toca la pelota a la derecha para Brizuela, buena jugada, atención con esta, mete el centro, tiró, rebote y corre. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estilo de esquina para Tacuarí. Offside. Arriba Mandarín. ¿Y qué dice Palau? Indicaciones de Palau. Palau en este momento lo tiene más cerca a Miguel Zamudio, le estaba diciendo algo. Y Palermo con muchas indicaciones, a Alan Cano principalmente. Entiendo que es porque lo tiene más cerca, pero recién, por ejemplo, noté que a Palermo no le gustó nada, que pasó una pelota cerca de Cano y no saltó para buscar esa situación. Y ahí como que le hizo un gesto de despertate. Vamos, Alan, le decía al juvenil que hoy está jugando de entrada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido igualado a 0. Y su seguro, Chaco. Tacuarí con el esquema del 4-4-1-1 o 4-4-2, con Paredes al lado de Camacho, tratando de encimar cuando no tiene la pelota la presencia de Richard, del que normalmente juega de volante. Hoy es el acompañante de Rivero, pues, de Camacho en la línea de ataque, el número 6 de Tacuarí. Mangabeira, ¿quién cayó? Así es, Mangabeira, después del forcejeo con César Olmedo. Y no cobraron falta. Se tomaba el rostro del brasileño, es lateral para Tacuarí. Estamos cerca de los 16. General Caballero, atento a este compromiso, porque si Tacuarí cae, el equipo del Taco ingresará a zona roja y ahí saldrá General Caballero. ¿Y Sol de América cómo está? Último, señor. Señores, 16. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City,
representa y distribuye Britanesia. Está Paredes conversando con Camacho, viene saque de costado, corresponde a Olimpia, Olmedo, punto derecha. Mili Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Lo auténtico del Chaco, Shorty Beef Card de 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Amarilla, Víctor. Amarilla para Alan Cano por un brazo en el rostro de Miguel Zamudio. Richard lo miró fijamente y más o menos le dijo, ¿qué hiciste a Alan Cano? Varios compañeros ya lo retaron mucho el juvenil de Olimpia en este partido. Sentido Miguel Zamudio. Y lo esperó y le pegó. Sí, este sí hizo el gesto. Generalmente los jugadores disfrazan este tipo de situaciones. Acá Cano hizo el gesto. Si le sacaba roja estaba bien, porque no importa dónde impacta, sino es una agresión. Amarilla para el jugador, la sacó barato Cano, que se equivocó en esta. Sí, jugador en el piso, Víctor. Sí, Miguel Zamudio atendido dentro del campo y ahora Prato se acerca y le habla. Se nota que le pregunta por qué hizo eso a Cano y Cano tratando de justificar con un movimiento del cuerpo. Ahora se acerca y le pide disculpas a Miguel Zamudio. Va a pasar 10 minutos para que entre redes. Y yo creo que tiene poca vida en este partido Alan Cano, Arturo. Cruzamos 17. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único es Fortini. Pasate ya Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Indudablemente que juega hoy, por lo menos por el tema del cupo de minutos que tenés que hacer, de la reglamentación que reina en el fútbol de nuestro país. Pero uno se pregunta, ¿por qué no usan los chicos cuando el otro equipo está más cansado y cuando tenés el partido liquidado? ¿Por qué lo ponés, si son chicos que no están fortalecidos, y entonces tienen que competir contra los otros que están enteros? ¿Por qué no dejas que pasen los minutos, que se desgasten los rivales? Y si el partido te da, ahí utilizás a los chicos. La pelota va sobre la punta derecha, Brizuela, sube Argüello, va a jugarla para Argüello, movió para Argüello, punta derecha, viene buscando la pelota Ferrá, Mangabeira, Ferrá busca, Paredes a la izquierda, toca de primera cuando se metía para buscar la pelota, el jugador de Tacuarí, roba Olimpia en el fondo. Actualizamos la tabla con este empate parcial: Cerro Porteño 17, Olimpia 16, 2 de mayo 15, Nacional 12. Ferrá con la pelota, Brizuela, pica a la derecha Argüello, viene cargando Tacuarí que parece más despierto, 19. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Anteriormente se metía Paredes, sabe que el partido está 0-0, que partió los 2 de mayo y a mediano 1-1. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré. Sigue Lambaré, esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Está López con Lebanón, se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El que pedía Zavala, Villaliza 0-0. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Olveira pone la pelota al fondo. Viene un golpe de cabeza, restando oportunamente. Que se le miraba Romero. Por el medio, Ferraz toca la pelota, Paredes. Busca, controla, Tacuarí 0-0. Los lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensores del Checo y Julia Miranda, Cuento Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos. Primera etapa. Rubiloc, alarmas donde estés. Indica Arturo. Olveira seguro 0-0. Y su seguro, Chaco. Sábado 20, Villaliza, Víctor, que me sigue adentro. Y en este momento Palermo pidió que salga más rápido a César Olmedo, buscó sacar larga a Olveira, cortó Lucas Romero y no tenía jugadores cerca para la segunda pelota olímpica. Ferraz cruzando la media cancha, jugó la pelota para D, movió sobre la izquierda, tocando la pelota Mangabeira, juega la pelota sobre la izquierda, la controla bien, está Zamudio, metió picó Olveira con seguridad. La segunda parte de la tabla de posiciones: Libertad General Caballero 10, Guaraní, Tacuarí, Luqueño 9, Triniense 8, Emiliano 5, Último Sol 4. Si llegamos a 21.
21. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Cano, va a ver qué pasa. Zamudio caído. Le volvió a poner el brazo en el rostro. Yo creo que aprovechó y fingió un poquito Zamudio, pero los compañeros de vuelta lo miran a Alan Cano. Palau protesta. Extiende el brazo izquierdo, Carlos. Sí, pero de protección, eso es un movimiento normal en el jugador de fútbol. Cuando vas retrocediendo en todo, una cosa que está en el individuo, abrís las manos en todos los casos. Ahí saque de costado, corresponde a Tacuaré. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de los vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Está Richard al arco, le pegó Tinoma, la fuera 22. En el Electrobank, los mejores precios al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electrobank.com.py. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC ponemos hoy. Tacuarí es prolijo en el trato de pelota entre sus mediocampistas, pase al pie, y como Olimpia no tiene, sobre todo, recuperadores en la mitad de la cancha para encimar, agresividad, para ir a la disputa de la pelota, se sienten cómodos y de a poco se juega adueñando del trámite, y Olimpia perdiendo el control del balón y generando poco en ataque con relación a los primeros 12 minutos, que llegó 3 veces. A partir de ahí, y estamos en la mitad de la primera etapa, Olimpia no llegó hasta el arquero Wagner. Wagner sacó una al córner, fue la única, la de Benítez, ¿verdad? Sí, después está el remate de Prato, que fue sobre el travesaño. Sí, pero la que saca el arquero es la de Wagner, la de Benítez. Esa es la más clara. Sí, señor, 0-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Camacho jugó para Rivero dentro del área, peligroso, pisó, colocó centro a la derecha, golpe de cabeza. Se salva, ¿qué pasó, Víctor? Explica, corre. Cabezazo de Marcelo Paredes, salvó Olveira y en el rebote pegó en Barreto. Y fue lentamente la pelota al córner. Le reclaman los jugadores de Tacuaré que hubo falta contra Marcelo Paredes. Rodean al árbitro, reclaman penal los hombres de Tacuaré. ¿O pasó la pelota? Hay que ver, No Carlos. me dio esa sensación, Carlos, la verdad. Pena, Creo- Víctor, pena. Ahí vemos la reiteración. Ahí está monitoreo. Ahí está. La pelota es de Rivero, ¿está bien? Vino la marca, coloca al centro. No, y no, la pelota no pasa. No hay nada. Sacó bien Olveira Olveira. está en el piso. No pasó nada. No pasó nada. A no ser que en esta imagen hay que ver la de Zavala, pero... No lo Choca toca. contra el palo, parece Paredes. Sí, pero no pasó nada. No, está bien, digo la lesión de Paredes. A eso refería 0-0. Ahí está, espera. Hay una mano de Capazo en el rebote. Ahí está. No, pero sin intención, mano abajo. No, ya sé, para mí que no, para mí fue en el muslo. Está protestando, vamos a Sí. decir, aparte la mano abajo. Si fuera así, digo. Fútbol paralizado. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Rodean al árbitro, Víctor. Así es, le siguen protestando, le abre los brazos Ferraz, se toma la cabeza porque el árbitro ya autoriza la ejecución del córner. Camacho lo mismo, ahora Camacho será el que ejecutará este tiro de esquina. Muy bien, sigue protestando Fernández, tiro de esquina. Nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera deliciosa en su presentación. Sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin la necesidad de frío. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a venir el tiro de esquina, insinuando Camacho, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Remarcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés. Indica Artur. 0-0, Villaliza. En su seguro, Chaco. Camacho tira, dejó la pelota, atención con Camacho, le pegó de zurda, segundo poste arriba, va a venir un rechazo, busca la salida, Olimpia remata al arco, tiro de meta. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropar a 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Igual, toman afuera. Campeonato chileno Colo-Colo con Guillermo Paiva hasta los 61 de local. Se impuso 2-1 a Ñublense. Señores, 0-0. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes
niñez. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. 25 minutos, qué lío le está haciendo Camacho al fondo de Olimpia. Juega libre, nadie lo encima, le dan tiempo para pensar. Y ha descargado 3-4 asistencias muy buena el número 7 de Tacuarí. Los centrales no lo siguen, no lo encima. Maniobra con tranquilidad y le complica al fondo del equipo de Palermo. La pelota se va a la rebote afuera, media cancha, saca de costado 26, corresponde al equipo de Cano, 26 y un poco más. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop, crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Copa Ecuador, 20 minutos del segundo tiempo. Independiente del Valle con el ex Olimpia. Luis Zarate, titular, empata 1-1 ante el Caniburo. Hablando de parte de los de Valle Menino, terminó 1-1. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Carlos, es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Haciendo gesto Prato, la pelota la tiene Olveira saliendo del área, va a colocar la pelota al fondo. Ahí está Olveira, ¿qué hago? Dice el arquero y ahora tira. La pelota tomó vuelo cruzando 27 minutos, viene buscando la pelota Prato con aéreo. El golpe de cabeza, se proyecta a la derecha, está para colocarla. Arce metió arriba, que digo, es el jugador de Olimpia Franco. La pelota pasó en el rebote. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Campeonato chileno, arrancó el partido Huachipato ante Palestino. En el equipo local es titular el atacante paraguayo ex nacional Cris Martínez. Zamudio a la izquierda, Zamudio tira la pelota larga y a profundidad. Al cierre, tocando la pelota Junior, coloca por el medio, jugando en la pelota Franco, pelotazo muy largo, se metía Benítez, el rebote, remate. Mal afuera Cano, debía lejos cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. 28 y medio. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin sí, se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa. Esta es la imagen, mulo y brazo. Para mí no pega, No, pero digo, es la imagen que mucho en la televisión, no me digo. Estamos hablando del reclamo de Tacuarí. La pelota la va a tener buscando falta. Juez dice tiro libre para Tacuarí. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemí, acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. ¿Quién cayó, Víctor Ferraz? Cayó Ferraz y otra falta de Alan Cano. Palermo inmediatamente se dio la vuelta, miró a sus asistentes y ahora veo que, me parece que va a mandar a calentar a algún jugador por las dudas porque Cano ya está amonestado y sigue cometiendo faltas. 29. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Montevideo Portal dice, Marcarián fue durísimo con Marcelo Bielsa y dijo, no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad, dijo Marcarián por Marcelo Bielsa. ¿Y a qué obedece esto? ¿Los sistemas? No sé, Carlos, que dice, ¿por qué Marcarián sale al paso? ¿De qué? No, muchos entrenadores uruguayos no están de acuerdo primero con la contratación de Bielsa, por una cuestión de nacionalismo, y muchos le critican. Habrá respondido sobre los reconocimientos que le dan a Bielsa y sobre eso la manifestación de que no fue el iniciador de algún sistema específico para marcar un rumbo, como podemos decir lo de Guardiola, que fue el que la pelota dentro del área, perdón, viene el rechazo, decías. Lo que transformó el fútbol en posesión, por ejemplo. La pelota se perdía fuera, cargado Olimpia, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Igualado 0, Villavilla. Y su seguro, Chaco.
La pelota sobre la izquierda, atención con esta, vino el remate quedando corto cuando estaba pegando la pelota, se va a perder en córner, cargando bien, se buscaba Benítez. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Víctor. Falsa alarma, pensé que ya comenzaban a moverse los suplentes, se paró Derlis González, pero al final de vuelta todos sentados, así que va a seguir un rato más, al menos Alancano. Va a tratar de aguantarle toda la primera etapa. Está con la pelota Zavala, se mueve Capazo y empuja Junior Barreto de un lado a otro, también Benítez. Como que el juez dice empujones, no, pero es muy común en los tiros de esquina. Es muy común, tradicional, interviene el árbitro, sigue advirtiendo, córner, tiro de esquina. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del El país. golpe de cabeza al travesaño, Víctor. Prato, el que cabeceó al travesaño, protestan todos los de Tacuarí, entiendo que protestan un empujón porque de vuelta lo rodearon al juez del partido. Bueno, ¿y qué vos viste raro, Carlos? Hay un empujón de Prato antes de cabecear y eso es el reclamo. Empujón leve, pero desacomodó al defensa que estaba adelante, cabeceó sin problema, pegó en la parte posterior del travesaño. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechunague de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí. Seguinos en redes sociales. Comunicate al 0981 319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Saliendo al fondo para poner la pelota bien. La tiene el jugador Olimpia, se mete Cano. Alan Cano con la pelota, cruzó, cambió, buscaba la pelota por bajo. Cuando aparecía López, la pelota del arquero. Dice Federico Ríos, mano no sancionable de Capazo por la jugada anterior. Muy bien, Juan. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas, más conocidas como chapas tipo sándwich, con duclos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Energy Gas llega hasta tu casa. Son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery el 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota de Oliveira juega para Richa que viene para buscar la Zavala que espera, pero ligera todavía en su campo. Pica cuando se mete bien por la pelota, buscando la pelota. Benítez reclamaba el jugador de Olimpia, Ale Franco. Está Oliveira con el balón 33. A todo por el Vistori. Para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor, Vistori. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en vistori.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Gabriel Brizuela 33. Decidí bienestar y certeza. Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Si sos beneficiario del SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Copa de Brasil, 6 minutos del segundo tiempo, empatan 0-0 Juventud de Corinthians. En Corinthians, titular Ángel Romero. La pelota en el aire, viene para buscarla, colocando la pelota Camacho. Está Paredes, atención, golpe de cabeza, pelota sobre la izquierda. Se mete bien el equipo, está girando Brizuela, le pegó al arco, se debió córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Brizuela, Carlos. Lo insólito es, primero empuja Junior correctamente, es decir, con el cuerpo legal, carga legal. Y se da cuenta de eso Paredes y hace lo mismo con él y le gana la posición que termina en córner favorable. Un defensa que se deja madrugar, inocentada de Junior Barreto. Está para dar la pelota al tiro de esquina. ¿Quién le pega, Víctor? Néstor Camacho. Camacho tira 34. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados de VH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. A tirar Camacho, viene el tiro de esquina. El partido igualado, ustedes saben, 2 de mayo mediano terminó 1-1. Le va a dar Camacho. ¿Cómo termina con esta? La pelota en el aire, subió Cáceres, pelota arriba, golpe de cabeza y el rebote busca la salida Olimpia. En Cantabria, promoción en adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Con la pelota, saque de costado, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. Harina de Villaliza 0-0. Y su seguro, Chaco.
Cayó Benítez, lo tomaron, falta tiro libre cruzando la media cancha. Tiro libre corresponde a Olimpia. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Unisal, sede central España 330, Santorín y filiales en Lambareca, Pietá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. 2 de mayo, Marino, terminó 1-1. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Perdía Franco, atención con esta sucesiva toca, entró Benítez, la pelota del arquero Wander va a sacar. Ingresa a www.aposta.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Cerca de los 36. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Camacho, Rivero, qué buena esta, buena. Rivero, juega jugando la pelota, era para Paredes, vino la marca, sale Richard. Se acomodó por el medio, busca la salida Olimpia. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. Olmedo cayó, falta o no, Víctor. Así es, falta y amonestado. Miguel Zamudio, el primero en Tacuary. Hay tiro libre. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. No, dice Zamudio amarilla, Víctor. Así es, protesta Zamudio, que ya al momento de que se le cobró la falta reclamada, pero tiene la amarilla. Y Zavala será el que ejecutará este tiro libre. Hay tiro libre, ¿quién le pega? Facundo Zavala. Zavala tira. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. ¡Arturo! Enseguida la opinión de Carlos en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Qué pasa? Muchas sugerencias, entre comillas, advertencia del árbitro, Víctor. Sí, hay muchas advertencias para las parejas que se están tomando dentro del área. Así como decía Carlos, todo indica que lo va a aguantar Palermo acá no hasta el entretiempo, pero ahora comienzan a calentar los suplentes. ¿Quién le pega? Zavala. Zavala tira 12 Muralla. Zavala va a tirar. Ahí está Zavala para darle. Facundo le pegó, tiró, cerrado. El arquero va del para un costado. Buen disparo de Zavala. Al rebote otra vez. Toca la pelota por bajo. Pone bien, atención con esta. Golpe de puño López. ¡Saca Bande! Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo en Capiatá, ruta 1 y ahora también en Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Copa de Brasil 31 del segundo tiempo. Atlético Paranaense con Mateo Gamarra en el banco. Le gana 1-0 a Vasco. También en la banca suplentes Robert Rojas. 38 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy jueves, mega descuentos en Punto Farma. Hasta el 60% de descuento en productos seleccionados en todos los locales y también en la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tacuary que había levantado de los 10-12 minutos hasta los 30 aproximadamente. Después siente el trajín del partido y eso permite que Olimpia vuelva a adueñarse del trámite del cotejo. Todavía sin generar situaciones, pero a esta altura, faltando pocos minutos para la finalización de la primera etapa, Olimpia es el que comanda el del trámite. Sabría Benítez, juega la pelota sobre la izquierda, tocando la vida. Atención con esta, viene pelota por bajo, van el poste derecho, controla. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras presenta el Hydro Experimental Water Show Volumen 2. La orquesta H2O, Sonidos del Agua. Fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central. Venta de entradas en Tiquetea. Sí, Víctor.
La indicación de Palermo para estos últimos minutos del primer tiempo: pasa Eric López a la derecha y Cano abierto a la izquierda a partir de ahora. Prato con la pelota, Prato con el balón, toca la pelota por bajo para Olmedo, se aproxima a Nale, le pegó de zurda, mancilla esa pelota en la mano del arquero Baume. En Villeta contamos con zona residencial, con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600 y la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarás en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés, indica Artur. El partido igualado a 0. Y su seguros, Chaco. Camacho se metía con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Pide marca Olveira, Víctor. Así es, Arturo. En esta última de vuelta recibió solo Camacho. Ahora ordena a sus defensores para la pelota parada. El propio Camacho va a tirar el córner. Si repasamos la jugada mentalmente, fue un saque largo del arquero 70 metros a ras del piso y domina Rivero pegado a la línea de costado, mirando el jugador de Olimpia sin ir a pelear ni a disputar la pelota. Por eso Olveira le sale a reclamar. Está Camacho para darle, busca gol Tacuaré, Camacho tiró, se elevó, golpe de cabeza contra Olveira. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britannia. Mil empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Copa Ecuador, minuto 35 del segundo tiempo. Independiente del Valle con Luis Zárate, el ex Olimpia empata 1-1 ante el Caniburo. 2 de mayo mañana terminó 1-1. Lo auténtico del Chaco, Shorty Beef Card de 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota se va por de afuera y es saca de costado. ¿Qué debemos decir? Que escasa participación de Ferraz en el equipo de Tacuaré. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, Cacique Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota va sobre mitad del terreno. ¿Quién cayó? Sigue, dijo el árbitro del partido. Va a cargar las insinuaciones de Olimpia. El partido lo va a controlar del fondo Mangabeira. Pone un pelotazo largo. Aleja el peligro sobre el campo rival. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. En Yoser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Hay que repasar que la próxima fecha del torneo de la división intermedia arrancará este día sábado, 10 de la mañana en Villa Hayes, 12 de junio, local ante el conjunto de Guaireña. Camacho metió la pelota sobre la izquierda cuando se proyecta bien. Para buscar la pelota, Miguel Zamudio jugó para Camacho. Mandó un centro del rebote, buscaba Paredes, pelota para medio, otra vez Camacho. 43. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive. Representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Cae Argüello, pelota a la derecha, dejaba 2 en camino. Mangabeira juega para Ferraz. Ferraz va a tocar la pelota para Argüello. Argüello con el balón sobre la izquierda. Se acomoda bien, recibiendo Camacho, buscó Rivero. 43 y medio, se va sobre el campo rival Tacuaré. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Todo comenzó con Romero, la pelota Cáceres juega para su arquero Bammer. Va a terminar el primer tiempo cerca de los 44. Fecha 24 intermedia el día sábado 10 de la mañana. Luque, Estadio Cardiff, Recoleta enfrentará a Encarnación. Luqueño, la pelota va sobre la izquierda. En Cardiff decía, ¿verdad? Sí, Cardiff. Sí. Muy bien, la pelota va, atención con esta, Camacho perdió las manos del arquero. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Corrió muchísimo Víctor Camacho, Ya sintió las últimas 3 pelotas, termina perdiendo porque la mente le pide algo y los músculos no responden igual. Esta es una pelota que él normalmente te la mata, te la domina bien, se le fue largo. Señal clara de que los músculos no responden ya los mandados de la mente. La pelota se va a perder afuera, cerca de los 45 minutos, no salió. Atención con Camacho, pero vino la marca bien. Ganando, el juez dice, ¿qué pasó, Víctor?
Posición adelantada de Néstor Camacho. Olimpia quiso jugar rápido, la pelota en movimiento. Otra vez tiene que patear Junior Barreto. Los gritos de Richard Ortiz, ¿con quién cuestiona? Mirá Richard cómo le Ortiz encara. Estaba ¿A discutiendo Benítez? recién con Lucas Romero. Y a el Benítez central de también, no, ahora con Benítez parece, ¿eh? Hay fuerza, le dice Richard. Algo le está diciendo a Benítez, ¿verdad? Ahí está. Sí. Con Benítez, Y con ojo Benítez. con Richard porque veo que está caminando con dificultad después de esta última jugada. Se van a jugar 4 minutos más. La pelota en el aire, vino golpe de cabeza, sacando en el fondo al Güello, viene para buscar la Brizuela, 0-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés. Indica Artur. 0-0 Villaliza. Y su seguros, Chaco. La pelota va por el medio, Mangabeira va a jugar la pelota sobre la izquierda cuando viene pidiendo Zamudo, primero Camacho, picó en el paso de Villeno. Al rebote Camacho, juega bien, atención con esta, va a colocar el disparo. ¿Qué pasó con Paredes, Víctor? Y en esta no pudo definir y se lamenta todo Tacuarí. Se viene el contragolpe. La pelota sobre la izquierda se mete bien. Cargando el equipo de Cano, pelota para López, va a colocar el centro, buscó Cano. Atención con esta, Benítez dentro del área, la va a poner para atrás. Está jugando la pelota bien, disparo al arco, Prato cayó, lo tocaron o no, Cano enganchó bien, colocó el disparo afuera. Desviado, Carlos. Primero la jugada de Camacho. Recibe detrás de los volantes, no lo marca nadie, pisa la pelota con el taco, se da la vuelta, lo encara a Junior, de rebote lo gana. La verdad, le habilita muy bien al Paredes. Paredes, en vez de parar en función del arco rival, hace que la pelota, mirando mal posicionado, mala recepción hacia su propio campo, y ahí pierde una chance clara. De esa buena corrida de López por el costado izquierdo para que Olimpia, después de mucho, con un remate final de Cano, vuelva a inquietar el arco de Tacuarí. Pero reitero, la recepción de Paredes evita la posibilidad clara de una conquista tras una buena asistencia de Camacho, la figura de esta primera etapa. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, los mejores precios al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Salió la pelota, fue Zamudio para Camacho, se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Terminando el primer tiempo, 0-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTS por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Saca de costado. Rostro de Camacho, perdón, que estoy diciendo Camacho, Prato, Richard, Zamudio, lo más experimentado, dando muestras ya de lo que es este desgaste, Villaliza. Campeonato chileno, primer tiempo parcial. Palestino le gana 1-0 a Huachipato. En el equipo local está jugando Cris Martínez en Palestino, ausente por suspensión Junior Maravilla. Se está terminando la primera parte, Villaliza. Nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación, sachet de 1 litro, fresca por 60 días sin la necesidad frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Termina el primer tiempo. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovecha las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Saliendo Romero buscando la pelota, Zamudio juega la pelota sobre la izquierda, pero viene recibiéndola bien. Pica sobre la punta zurda Brizuela. 12 en camino, arrancó Brizuela. Sigue, dijo el árbitro del partido. La pelota la busca Cano, jugó para él, jugador de Olimpia. Poniendo Franco, pone para atrás, va a terminar el primer tiempo. Atención con esta, Benítez, falta el tiro libre, media cancha. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Sí, Gerardo. Sí, señor. Campeonato chileno, Unión Española sin Fernando Velar, lesionado de local. Cayó 1-0 ante la U de Chile. Se va la primera parte, Tacuarí arriba. Qué poco resta, 1 minuto y se va. Solicita tu crédito pymes con Bancop. Aprovecha y tenés la posibilidad de realizar un préstamo hasta 500 millones. Bancop crece desde la raíz. Mangabeira dejó jugador en camino. Atención, se aproxima al área, tocando la pelota por bajo. Vino cierre la marca. Buscó Paredes, busca la salida limpia. Pelotazo muy largo. La corrida de Benítez, la marca en el fondo. Jugando la pelota, Cáceres dejó para Wagner. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Todos los jueves, para vos que estás todos los días en la calle, aprovechar la nueva Shell Fórmula Super, que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Final del primer tiempo, Víctor Villalba.
Rápidamente Palermo con el pitazo final va directamente hacia el ingreso para el vestuario. Sí noté que le hizo un gesto a Gastón Mendoza, que es el preparador físico, y ahora veo que Gastón Mendoza le habla a Rodney Redes, así que me parece que se va a quedar intensificando dentro del campo Rodney Redes para ingresar cuando regresen los protagonistas. Del lado de Tacuarí se van retirando también hacia la otra esquina porque están en sectores contrarios los vestuarios aquí en Villa Elisa. Aprovechó Gastón Mendoza y a la distancia noto que saludó a Miguel Zamudio y ahora se van retirando. Me quedé mirándolo a Rodney Redes, él es el último en ir retirándose de a poco, así que todo indica que va a quedar a intensificar dentro del campo de juego y será opción de cambio para reemplazar lógicamente a Alan Cano. Muy bien, señoras, señores, primer tiempo finalizó en Villa Elisa 0-0. Opina Carlos Alberto Quise en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Primera etapa abierta. Abierta no porque era la propuesta de ambos equipos, sino porque el aspecto físico y sobre todo el perfil de los futbolistas que ocupan la mitad de la cancha hizo que se jugara de esa manera. Los primeros 10-12 minutos, mejor Olimpia, generando 3 llegadas, un buen pase de Richard que recepcionó mal Eric López, después un remate de Prato y hay otra jugada, la de Benítez. En las llegadas de este Olimpia en esos 12 minutos, transmitiendo la sensación que podía llegar al tanto de apertura en cualquier momento. Tacuarí no tiene contención en el medio, con los dos brasileños como volante interno de poco recorrido, de buen manejo de pelota por supuesto, pero para el fútbol nuestro donde no hay marca, no hay disputa, juegan cómodo y dentro de ese confort, como tienen sus años, trabajan con tranquilidad y serenidad y le dan un juego fluido al equipo de Barrio Jara. E imagínense, Olimpia puntero, Olimpia no está puntero hoy, pero si gana es puntero del campeonato. Termina esta primera etapa con menos posesión que Tacuarí. ¿Quién se iba a imaginar en la previa? Que Tacuarí iba a tener más la pelota que Olimpia, que iba a ser el equipo que propone, y eso comenzó de los 10, 12 minutos aproximadamente hasta los 30. Después sintió el traquín, ahí recuperó un tanto el conjunto franjeado, ese dominio, volvió a inquietar a Wagner con 2 o 3 llegadas, pero Tacuarí termina recuperándose ya cerca del final. Y la gran figura de esta primera etapa es Camacho, que dio 3 o 4 asistencias, muy buena, que le faltó a sus compañeros jerarquía para sacar mejor ventaja, por eso no dieron las posibilidades claras para marcar una diferencia a su favor. Y eso ya no es culpa de Camacho, es el fútbol que nosotros vemos todos los fines de semana, esa falta de jerarquía, esa falta de técnica, esa falta de convencimiento de que sí se puede mejorar todos los días e intentar algo más. Por ejemplo, una asistencia para Brizuela que era para que dominara. Pero esto le pasa a muchos futbolistas. Por eso el fútbol del mundo valora mucho a aquellos que tienen tranquilidad y serenidad a la hora de definir. Ahí cuando se presentan el mano a mano frente al arquero. Uno dice siempre en son de bromas, pero es una gran verdad, se le nubla. La vista se le nubla todo, no sabe qué hacer con la pelota. Y creo que eso le pasó a Brizuela cuando le dio un pase, tomá, pará y que tenés el gol. Le dice Camacho con esa asistencia. ¿Y qué hace el jugador? No alcanza. Es famoso eso. Es repetitivo, no es solo con Brizuela. Pasa y va a seguir pasando. No llegó justito, es el concepto de la gente. Pero si uno ve la jugada, tenía que haber llegado, era pelota de él, y después se fue y recuperó y terminó tirando un centro. En fin, Camacho es la figura y aquí quiero detenerme. Felicitaciones a Camacho, mostró todo su caudal de riqueza técnica y fue la figura del equipo de Tacuarí. Dio, jugando contra Olimpia y jugando en Tacuarí, por lo menos 4 pase gol. Que uno puede decir cuáles son, qué tapó. No estoy hablando de eso. De por ahí falta la puntada final, que el que tiene que recibir resuelva mejor. Pero la sensación de que si son jugadores de jerarquía, pasa otra cosa. Es cierto, no lo son, y eso es lo que jugamos. Es verdad, pero si hay un futbolista que te complica, como lo está complicando Camacho, me cuesta entender que no lo hayan encimado un poquito más, que no lo hayan custodiado, porque recibe la pelota inteligentemente tirado,
unos 3 o 4 metros del medio, si trazamos una línea perpendicular desde el punto penal al otro punto penal, 3-4 metros recostado a la izquierda y detrás de los volantes de Olimpia. Y a partir de ahí se divirtió, disfrutó de esta primera etapa Camacho, como diciendo, y pensar que a mí me dejaron ir, ¿no se dan cuenta que esto es el juego? Y eso se debe a la forma como marcan los 4 del fondo Olimpia. Nadie sale a apretar. Tal el caso que Olveira, en un saque largo que sacó casi a ras del piso, recibió Riveros, le rebotó mal la pelota, pero 70 metros transcurrió la pelota, recibe y no lo encima el defensa de Olimpia. El fútbol es disputar la pelota, el fútbol se juega con el balón, es cierto que es importante saber jugarla sin ella, pero eso es importantísimo, sobre todo cuando uno tiene ya en poder, pero cuando tiene el rival hay que disputarla. Y la línea de 4 y los 2 centrales no lo hacen, retroceden, porque saben que si no pierden el medio, la zona de definición es ahí. Y entonces arriesgan poco, y hoy eso permitió que Tacuarí, repito, deje la sensación en esta primera etapa de que fue más que Olimpia si uno redondea el comentario de lo que pasó en este primer tiempo. La duda que me deja es, no creo que sostenga este nivel de exigencia, no de gran intensidad. El partido no tiene esa intensidad. El partido tiene relativamente un ida y vuelta porque no hay marca en la mitad de la cancha. López no le marca a nadie, Cano tampoco, Franco vuelve a saltarme las mismas dudas que hablaba el otro día en la mesa, de que cuando trabajó diferenciado llegó muy bien el partido pasado, hoy estuvo impreciso, hoy no apareció en estos 45 minutos, Richard impreciso, Prato impreciso. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Estamos hablando de un equipo que está en la punta del campeonato, que está con confianza, y llegaron al partido con muchas imprecisiones. Se equivocaron muchos pases, eso fue uno de los males de Olimpia. Pero independiente de esto, para cerrar lo de Tacuarí, que dejó una buena sensación en el trato y en la prolijidad del manejo de pelota, con los 2 brasileños y como Camacho con receptor. Después le falta colaboradores, jugadores que acompañen esa intención de juego, no tiene, y eso ya es un limitante importante. Si tuviera, estaríamos hablando de otra cosa, bueno, pero no lo tiene, y esta es su realidad, por eso pelea, por no perder la categoría. Así de simple podemos analizar esta primera etapa. Vuelvo a decirlo, no creo que puedan sostener, a pesar de la motivación que significa estar 0-0 con Olimpia, que tenés el manejo de la pelota, que transmitiste la sensación o que creaste situaciones que podían terminar en gol. Eso te motiva, eso hace que te olvide, de que te duela algo, de que sienta ese cansancio o recuperas enseguida porque estás jugando a gusto y te transmite la sensación de que lo podés ganar. Pero reitero, son jugadores de muchos años y este trajín a este nivel no lo juegan siempre, entonces terminan siendo, no es que no puedan jugar, pero como la exigencia de nuestro campeonato no es de este tipo, entonces terminan sintiendo por el nivel de entrenamiento que a esta altura llevan estos futbolistas para aparecer en nuestra cancha. Olimpia, primero llamativo, la imprecisión. Y uno se pregunta por qué Cano, en sustitución de Redes, que fue la figura de Olimpia el otro día. Ahí tendríamos que consultarlo a Palermo, de por qué no jugó Redes y salía Eris López por aquello de minutos. Cuando decíamos que lo va a cambiar, no porque sea el peor jugador de Olimpia, aclaremos esto, es porque lo ponen no por merecimiento, sino por el reglamento. Entonces lo primero que hace es cambiarlo. Es decir, él no está en el 11 inicial por merecimiento, sino por el reglamento de la exigencia de sumar minutos del sub-18, en una reglamentación que no nos lleva a ningún lado, pero ahí está instalada. Entonces, si Redes, entonces tenemos que pensar que los fisiólogos, dentro de los estudios que se hacen hoy día, dijeron que Redes no estaba, o que sintió el trajín de las seguidillas de partido. Ahí aparecen los minutos que lleva jugado, que Eris López llega más descansado, y ahí comienzan a tomarse las decisiones basadas en esos estudios, y esa debería ser la razón del por qué sale Redes y no Eris López para ponerle a Cano. Pero repito, no es el que menos participó, no es el que
peor está jugando, no, nada que ver, hay otras alternativas, hay otros movimientos que podía hacer, pero, repito, como no es por merecimiento, entonces van a apelar seguramente a esa salida para tratar de encontrar un juego y que va a mejorar posiblemente Olimpia su trabajo en el segundo tiempo, pero no por el ingreso de redes simplemente, sino porque Tacuarí tiene que sentir este trajín que tuvo en la primera etapa, porque el partido fue entretenido porque Richard jugó solo, a pesar de estar impreciso, de haber perdido muchas pelotas, raro en él, pero perdió muchas pelotas, sobre todo en sus pases, a excepción de aquel pase que le dio a Eric López, y justo para tener en cuenta lo que decimos de dónde viene la imprecisión fue al comenzar el partido, después ya se equivocó en ese tipo de pelota de 30 metros, que es una de sus virtudes, no llegó nunca a destino. Lo mismo pasó con Franco, que si hay algo que destacar, aparte de su zancada, es el buen pase que tiene de 20-30 metros, eso no lo produjo, no tocó casi la pelota, pasó casi desapercibido, como si no se hubiera recuperado del esfuerzo del otro día, lejos de lo que él tiene que poner en la cancha para sobresalir, porque tiene condiciones, pero vuelvo a reiterar, es de aquellos que uno lo tiene que seguir, nosotros por lo menos, seguir mirando por qué estos desajustes o estos desniveles de un partido sí y otro partido no, o por qué un tiempo sí y un segundo tiempo no, o al revés, que son cosas que uno lo tiene que interpretar, porque el jugador ideal es aquel que rinde o te rinde de una manera pareja constantemente. Entonces vemos una primera etapa dentro de esa sensación que nos dejó siempre, que Olimpia podía llegar por aquello de la jerarquía y porque tiene un batallador que también comienza a sentir el trajín de los partidos, aquel chico que corría a todas, a veces innecesariamente, pero que era su característica, hoy corre menos. ¿Por qué? No porque no quiere, no porque está agrandado, no porque ya cree que llegó. No, está sintiendo la seguidilla de partido que lo está poniendo Palermo, los minutos que juega, y es un desgaste, y los chicos lo sienten. Después él va a bajar un poquito de su rendimiento hasta que recupere a través del trabajo que le van a hacer los profesionales a recuperar su nivel, y ahí ya viene a jugar parejito. Pero ese Benítez, batallador, que va a todas, hoy ya elige a qué tipo de pelotas va a ir, cuál es la que va a pelear. Esas corridas de correr 40 metros sin Sonnips que hacía al principio, hoy ya no lo hace y está correcto, pero le explico para entender del por qué no lo hace. Ganó muy bien una pelota metida por Zavala, en donde mete el cuerpo porque es fuerte, porque es vivo, porque es pícaro, y después intentó la definición, que fue la chance más clara que tuvo el equipo de Olimpia, que tapó bien el arquero Wagner, que entre paréntesis ha mostrado buenas condiciones en el arco de Tacuarí. Sobre todo, algo que a mí me gusta de los arqueros, que es la tranquilidad y jugar serio, ser serio, que te garantiza situaciones o acciones que son favorables para el trabajo de un arquero. Y Tacuarí tuvo aquella chance en un centro del costado izquierdo que cabeceó a Brizuela, que pegó casualmente en Olveira, que volvía desesperado, le pegó la pelota en el muslo, y después pega en el jugador Junior Barreto en una situación más clara. Las otras, le faltó jerarquía a los acompañantes de Camacho para sacar provecho. El 0-0 le queda bien al partido. ¿Por qué le queda bien si hablamos de un Camacho que se divirtió, que hizo lo que quiso sobre el terreno de juego y sobre todo a la defensa de Olimpia? Porque le faltó la compañía, le faltó el que lo interpretara para sacar ventaja de las diferencias que mostró en el buen manejo de Camacho. Uno decía, Camacho ya está yéndose, después de verlo hoy, decir, ¿cómo lo quiero en mi equipo? Pero facilitado enormemente por la marca o por la forma como aprietan los jugadores de la línea de 4 de Olimpia, es lo que ha dejado esta sensación. Reitero, no creo que pueda mantener el nivel que tuvo Tacuarí en la primera etapa. 0-0, justificado, con un Olimpia sumamente impreciso y un Tacuarí que se fue avivando, que entró en confianza y termina dándole un susto en esta primera etapa al conjunto franjeado. Víctor Villalba. Cambio en Olimpia, camiseta número 11, Rodney Redes, y no continúa Alan Cano. Y en Tacuarí se viene camiseta 33, Luis Cáceres, zaguero central, y el que no continúa es Marcos Cáceres. Evidentemente tiene que ver con alguna molestia física, porque
Ya veo que lentamente ingresa Marcos Cáceres para sentarse en la banca. Ingresa en su lugar 33 Luis Cáceres. Este Luis Cáceres no era el que jugaba en Olimpia. Exactamente el mismo, jugó en Olimpia. Tuvo tanta mala suerte que en su ciclo en Olimpia jugó pocos partidos porque tuvo 2 lesiones serias en ese tiempo y estuvo casi un año en recuperación Luis Cáceres. En su momento también jugó en San Lorenzo, en Rubio Ñu y desde esta temporada en Tacuarembó. Ingresa para reemplazar a Marcos Cáceres. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Reiteramos los cambios, Víctor. En Olimpia 11 por 38. Ronda y Redes 11 el que ingresa, 38 el que se retira Alan Cano. Y en Tacuarembó 33 por 5. Luis Cáceres ingresa camiseta 33. Dejó el campo lesionado Marcos Cáceres. Muy bien, los cambios en el partido. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z Mujer, Z Hombre y Naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de Cemento Vallemía, Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro Ñembú. Cáceres por Cáceres, Redes entonces por el juvenil Cano. Dejó la cancha. Si sos afiliado de la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunícate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Por eso uno pregunta y lo para hablar mañana, ¿no? ¿Y Derly González? Pero, ¿y Derly González? ¿Y Derly González, Carlos Quise? Y hay que ver en el día a día. Un segundo se carta, como lo decía Carlos. Arrancó el segundo tiempo, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. La pelota por el medio, viene buscando la pelota, buscando la salida. El equipo de Olimpia, punto derecha con Olmedo. En Bristol, aprovecha el agosto liquida miles de productos en descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Agregando, Carlos, lo de Derly, ¿qué pasa con él? Yo no sé si sabe que puede jugar a la derecha, ¿no? Pero seguramente nosotros no estamos en el día a día. Por eso decía que el otro día de 3 o 4 pelotas que recibió, la perdió toda. Después hace una definición fantástica, mostrando la calidad que tiene, la jerarquía, cómo recepcionó la pelota y definió. Entonces hay que ver cuál es su nivel futbolístico hoy día y seguramente hoy le va a dar 20, 25 minutos. ¿Por qué no arriesga? Uno podría pensar. Primero tendría que cambiar de esquema si quiere, tenerlo a Derly porque no lo puede sacar a Benito hoy día en Olimpia, porque le da otra fortaleza a su ataque. Y lo otro es la preocupación que tienen los entrenadores y coste que en la selección no tenemos laterales. Todos juegan con gente por afuera para marcar a los laterales y el fútbol paraguayo no tiene laterales. Está con la pelota López, enganchó muy bien, colocó el disparo, controla Wagner por bajo, punto derecho. Pecho Burger, las hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales o pechugona, todo les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí, seguinos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Sacó Bande, vino golpe de cabeza, pelota al medio de Brizuela, sin final. Controla la pelota buscando la salida y con Zavala. Se adelantaba para poner la pelota Junior, deja correr Capazo de la pelota de Olveira. Toca la pelota al medio, buscando Franco, la salida de Olimpia. Dejó fecha 23, Intermedia, Colegiales 4-1, Carapeguá, Guaireña 2-1, Pastoreo, empataron 1-1, Martín Ledesma, 12 de junio, Encarnación 2-1, Tembetarí, 1-1, 3 de febrero, Recoleta, Resistencia 1-0, Fernando de la Mora, San Lorenzo 3-2 a Santaní y 1-1 Independiente, Rubeño. Iba contra el piso, jugador de Olimpia, López, la pelota la tiene en el fondo el equipo de Cano, tocando la pelota al Guay, la fuera del área. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pasate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Otra grande Radio Monumental llegando a todo el país, señoras, señores, 0-0 en Villaliza. Toca la pelota y llegó a Olimpia otra vez con esta. Cuando Prato buscando la media luna, López a la izquierda. Se hablaba Benítez, pelota fuera cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y toca la pelota Olmedo, metió el balón a la derecha, jugando Richard la pelota para Olmedo otra vez. Por el medio Zavala pide. Primero llegó a la pelota, atención con
esta. Está Franco para buscar la pelota en juego aéreo. Colocó el remate, tiró. Vino un golpe de cabeza, restando Tacuaré. Glacery presenta su marca Thermolice de chapas termoacústicas, más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. ¡Arturo! La opinión de Carlos es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Esta segunda etapa, la posesión de la pelota es para el conjunto de Olimpia, que había perdido 60-40 en posesión en la primera etapa. Este segundo tiempo es todo de Olimpia. Tacuarí no pasó mitad de cancha hasta ahora. la pelota larga profundidad la tiene Bani. Y otra situación que se plantea. Están los asistentes de Alfaro Stan. ¿Qué pasa con Derlis González? Porque hay que verlo, finalmente. Y no lo pone Carlos. Hay que verlo, no necesitan los técnicos verlo. No, ya saben cuál es la jerarquía. Derlis, ¿Y el ritmo de competencia dónde está? No, eso es un verso. Eso es un verso. El jugador de jerarquía, si vos le llevás, si la convoca, le aclaremos, no se sabe si lo va a convocar, pero si lo convoca, es para poner los 10-15 minutos porque es un jugador diferente. Y vos sabés que hoy no está para aguantar más que eso. Entonces, si lo lleva, es para que si hay necesidad en un partido en donde estás dominando y necesitas algo de magia, algo que alguien te pueda inventar, porque lo que tenés ya te hicieron, ya se desgastaron en la cancha, entonces lo mandás a Derlis para eso. Yo me acuerdo de los Romero, que era muy objetado. Yo no digo mi caso, que decían no están jugando, no tienen equipo. ¿Cómo van a convocarlo? ¿Cómo es posible? Pero si te gusta el jugador, lo traes y te va a responder igual, porque el jugador está entrenado y te va a jugar un partido. Tenedlo en cuenta siempre. El primer partido, para el jugador que no está jugando, ese primer partido juega muy bien. Eso te puedo garantizar. Un 90% contra 10. Ahora, después va a ir bajando, que es ahí sí el ritmo del partido, porque el desgaste hace que no recupere enseguida y ahí va perdiendo energía. ¿Es offside o no? La pelota a la derecha, Brizuela encaró dentro del área, lo dejaron a Brizuela, atención, juega por bajo, parecía adelantado, remata al arco, Ferraz afuera, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubiloca, la remasa estés donde estés, indica Artur. Y su seguros, Chaco. 0-0 el partido, Villaliza. Las principales ubicaciones en la intermedia: Recoleta 50, Temeteré 48, Carapeguá 44, Encarnación 40. Tercera vez que remata Ferraz de media distancia, que no es su característica. ¿Por qué le pega la pregunta con un jugador que tiene buena lectura de partido? Porque no ve opciones, porque lo que hizo Camacho en la primera etapa y no hubo consecuencias. Dije, no, voy a pegarle yo también. De aquellas decisiones, ¿a quién le paso? No tengo alternativa. Entonces Ferraz, que no tiene esa característica, termina pegándolo de 25 metros de distancia. Todo mal, pero por eso lo hace. Franco, pelotazo largo a la derecha, se metió Redes, buena con esta Redes, colocó el remate por bajo, casi autogol, córner, Víctor. Así es, Lucas Romero contra su propia puerta, córner para Olimpia, Ronda y Redes va a rematar. ¡Hay tiro de esquina! Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se iba Zamudio, que llegaba tarde, dicho sea de paso, 0-0. Energigas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery el 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. ¿Quién le pega a Víctor? Redes tira, atención, Manuel Capazo, pelota en el aire, vino un rechazo, sale, sí, pelota afuera, córner, Carlos. Sí, un defensa de Tacuarí se desvió la pelota. No, iba a decir Zamudio. Zamudio a esta altura, jugando en un equipo como Tacuarí, ya le cuesta jugar el lateral porque ha perdido velocidad. Él debería internarse un poquito más hacia el medio porque tiene buen manejo, te puede ayudar más ahí que de lateral. Le ganan con facilidad la espalda. Otra vez para darle Redes, colocó remate y empujones. Siga, dijo el árbitro, pelotazo en el aire, vino un golpe de cabeza. Se miró con la salida, Tacuarí. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Fortini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El partido igualado a 0, Villaliza.
La fecha 9 del torneo de clausura arrancará este día sábado con 2 partidos, 4:30 de la tarde en Villa Elisa, Libertad General Caballero, 19 horas, Guaraní local ante Cerro. Franco Redes a la derecha, Redes con el balón, juega la pelota bien. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Mano de Redes. Pero ¿cómo cambia la historia con Redes, Carlos? La realidad en Olimpia. Sí, no, y sobre todo, pero hay otro detalle. Lo mandó a Franco a sacarle la pelota a los centrales y no a Richard. Y a partir que agarra, es la segunda vez en 5 minutos que intenta el pase largo por detrás de la última línea, porque es el que mejor le pega en ese aspecto, y ahí le da, y a Redes le hace picar. Es decir, esto lo armó en entretiempo. Franco anda a sacarle a los dos centrales, sobre todo a Capazo y a Junior, y le pegas largo para la corrida de Redes que pica, y eso le dio chance, cosa que no hacía. Es decir, no era opción de pase por característica o perfil con Cano por el lado derecho. Está Brizuela, indicaciones de Paló. Víctor, ¿qué pasa? ¿Quién cayó? Y en este momento Lucas Romero está teniendo problemas con el otro central, porque se lo nota bastante tocado a Lucas Romero. Ya en la banca piden o que le hagan el gesto de si va a continuar o si va a ser cambiado. Ahora veo que se levanta Lucas Romero. Esa es una buena señal y hay tranquilidad en Palau y su cuerpo técnico. Hasta ahora 0-0. A todo por el Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistoni, tecnología en lubricación para instalar tu industria. Depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Camacho se da la vuelta, tuvo mucho más participación, conversa con Olveira en el primer tiempo, Carlos. Segundo tiempo no tocó todavía. ¿No? Habla con Olveira, efectivamente, lo habíamos dicho. El rigor del primer tiempo, igualdad a 0. El domingo 16:30 horas en Villa Alegre, Encarnación, Olimpia 2 de mayo, y 19 horas en el Estadio Arsenio Rico, Nacional Tacuaré. Va a sacar la pelota el portero, 0-0. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ICPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. ICPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Suena, deja pasar porque no alcanzaba, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Villaliza 0-0. Y su seguros, Chaco. Mediano igualaron 1-1. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Camacho pone la pelota a Brizuela, largo, se va a perder cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahora el tiro de portería, se apura Albeida, Villaliza 0-0. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Olvídate, Carlos, de la selección. ¿Por qué Derli no entra? Olvídate de la selección. La pelota de Redes, perdón, ¿por qué no entra? Y porque no lo ve bien, digo yo, pero ¿Qué es lo que no lo ve bien? el técnico... ¿Y por qué Alfaro lo va a ver mal? No, Alfaro Lo lo va lleva. bien. No, Alfaro ni sabe cuál es el nivel de Derlis. Él lo lleva, si lo convoca, lo lleva por la jerarquía, por lo que representa dentro. Entonces es eso, pero el partido quiso intentar con el pelotazo y después, es decir, porque no le puede sacar a Benítez para mandarlo a Prato. Él necesita un batallador con los dos centrales de Tacuarí. Le metió a Redes para que Franco le meta la pelota. Y entonces Derlis, que le debería de poner como segundo punta junto a Prato, porque como el partido está 0-0, tampoco le puedo sacar a Prato. Palermo hace otra cosa, pero todavía tiene la preocupación de que el partido está 0-0 y no quiere correr riesgos defensivos innecesarios, y Derlis defensivamente aporta poco. Brizuela con la pelota, la pulso para atrás, boca la salida, Tacuarí 0-0. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Buscaba la pelota, Paredes, vino Cierres y Víctor. Llamado Derlis González, camiseta 10 en Olimpia. ¿Y quién se va a ir, Víctor? Y lo confirmamos en un rato. Muy bien, Derlis González en Olimpia. Copa de Brasil, Vasco le ganó a Atlético Paranaense por 2-1. En el equipo de Vasco no ingresó Robert Rojas, lo propio Mateo Gamarra en Paranaense. La pelota dentro del área, salió Bander y saca como puede, autogol. Gol, 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 gol. Gol. Olimpia festeja su público, Villaliza. Autogol, tengo entendido, Romero. Una
una jugada que planificó Olimpia en contragolpe y encontró la fortuna porque el propio central autogol en Villaliza Romero. Se escapó, pelotazo largo de Franco, vino Redes de cabeza, se metía López, salió el arquero Bander y el rechazo del jugador Cáceres, la pelota rebota en Romero y al fondo de Bander y bueno, Olimpia gana 1-0, autogol de Romero. Pelotazo de Capazo, que es la característica de Olimpia. Detrás de una última línea dice, pero esta vez no llegó a destino. Lo corrige peinando esa pelota, Redes por el costado derecho ganándole a Zamudio. Ahí picó el batallador Benítez. Ya ganaba el achique de Wagner. Consigue el arquero la pelota. Pega en Lescano. El rechazo de Cáceres mejor. Pega en el jugador Romero y se mete insólito el despeje. Gol en contra de Romero en colaboración de Cáceres. Olimpia pasa a ganar 1-0. Momento del gol. 13 minutos, segunda etapa. Con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Víctor. Ingresa camiseta 10, Derlis González y se retira Eric López. López deja la cancha. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros Upizza. Upizza, probaste, ¿te gusta? La pelota la tiene Fernández, juega para el medio, tocando la pelota bien Mangalbeira, buscaba, si Olimpia gana 1-0. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. ¿Quién cayó, Víctor? Matías Argüello reclamando una falta de Facundo Zavala. Enojados los de Tacuarí porque no se sancionó tal situación. Brizuela, ahora hay falta, tiro libre corresponde a Olimpia. Señoras, señores, el Decano gana 1-0. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Bazán siempre con Kenton. 1-0 para el Decano Carlos. Qué gol insólito, ¿no? Totalmente. Rechaza y le dan el propio compañero. Claro, pero tenía todo el tiempo. Perdió noción ahí porque hay un contacto con el arquero y después del error de Cáceres, ¿no? Luis Cáceres. Que le rechaza y pega en el cuerpo del compañero y se va adentro, ¿no? Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Argüello coloca el centro, 1-0, gana Olimpia. Y su seguro, saco. 1-0 para el Decano. Con esta victoria para el Olimpia actualizamos la tabla. Olimpia puntero 18, Cerro 17, 2 de mayo 15. Y bueno, la fortuna, como se dice en este caso para Olimpia. La pelota la va a tocar sobre la izquierda Camacho, llegó tarde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ya atenuado Camacho, Víctor. Exactamente, Arturo. Ya a esta altura, cuando va regresando la caminata es muy lenta. Se nota que ya está al filo Néstor Camacho en estos momentos del partido. Siguen moviéndose los suplentes de Olimpia. Recién notaba que Palermo le decía algo a Ramón Martínez, pero ahora veo que Ramón Martínez fue de vuelta a sentarse para que otro suplente vaya a calentar, ya que recordamos solo se puede calentar en tandas de a 6 futbolistas. ¿Y dónde está Derlis? Derlis de volante a la izquierda, como había entrado la vez pasada en cancha de Nacional. Está Mangabeira, viene el rechazo, sacando la pelota al Güello. La tiene Brizuela a la derecha, le robaron el balón. Controla Ferraz, levantó la pelota a Paredes, jugó para el medio. Picó largo, vino la marca, recuperó Olimpia con Franco. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Cargando el equipo, tocando la pelota sobre la izquierda cuando viene para buscarla el jugador Zamudio. Saliendo Tacuarí sobre ataque, viene para buscarla Camacho, contempla Mina. La pelota sobre Benítez, recupera Fernández. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Sportini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Camacho, pelota para el Güello, mandó el centro, tiró, ir a Carlos. A esta altura, con el resultado 1-0 en contra, Tacuarí no tiene alternativa que poner un 9
La pelota larga, profundidad, se metía Benítez, viene el cierre, saca el Tacuaré. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Arturo. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Con esta derrota parcial, Tacuaré ingresa a zona roja del descenso acompañando a Sol de América y sale General Caballero. buscando la pelota Davis que camina en la zona media, toca la pelota en el fondo al equipo de Cano que gana 1-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. De Mayo y Amelín igualaron a 1. Atención, Caviatá llegó a la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2. Y el Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Pelea al Güello, ganó Zavala, se quiso escapar Zavala en el forcejeo, pelota por el medio. La controla bien Derli. Derli con el balón tocó la pelota a mitad del terreno. Está Prato, movió la pelota a la derecha. Se mete Redes, subió Olmedo. La pelota la tiene Redes para colocar el centro. Pidió Benítez, atención, disparo al arco. Alto, malo afuera. Hoy jueves, mega descuentos en Punto Farma, hasta el 60% de descuento en productos seleccionados en todos los locales y también en la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Otra vez Camacho de zurda, juega para atrás. Por ese resultado, Olimpia recupera la punta del campeonato, Gerardo. Sí, señor, así es, con 18 puntos, 17 Cerro Porteño, 2 de mayo, tercero, 15. Con 2 solamente goles en contra, ¿verdad? Así es, de penal ambos. La pelota en el centro, colocaba Brizuela, se debía correr. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Olimpia queda como único puntero del campeonato si gana. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2. La orquesta H2O Sonidos del Agua. Fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre. 20 horas, Teatro del Banco Central. Venta en entrada de Etiquetea. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Robin Locke, alarmas estés donde estés, indica Artur. La victoria de Olimpia por 1-0. Y su seguro, Chaco. El autogol de Central Romero del equipo de Tacuarí. Viene el centro, pelota en el aire, viene un rechazo a media, buscando la salida, Redes de cabeza. Mangabeira vuelve a buscar esa pelota, jugando bien para Romero. Romero con el balón, tocó la pelota para el Güello, campo rival, para poner el ataque otra vez Tacuarí, pelota de Ferral, pelotazo largo a la derecha, Brizuela con el remate por bajo, peligrosa esta, jugó Camacho, Ferral, dentro del área, Camacho otra vez de zurda, colocó el remate. Podía ser un golazo, Carlos, Muy buen remate, le dio la comba necesaria, no perfecta porque si no hubiera sido gol. Acaricia el palo derecho ante la volada de Olveira que no llega. Se juntaron dos que saben con la pelota, generaron este espacio y el buen remate de Camacho a centímetros del palo derecho de Olveira. Se salvó el equipo de Cano. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Fecha 9 de clausura para el día lunes, 5 de la tarde en Villa Elisa, Emiliano Luqueño, y 19:30 horas triniense local ante Sol de América. ¿Qué pasa, Gerardo, si pierde Tacuaré este partido? Va a zona roja del descenso acompañando a Sol. Y esto aprovecha General Caballero, así es. Exacto, con esta derrota está saliendo General. Un punto de diferencia tienen ellos. Sí. Bueno, lo que es, ¿no? En la zona roja si pierde Tacuaré con Sol. Exacto. La pelota va a la derecha, atención con esta, se va al ataque el equipo de Cano Redes, puede ponerla para Benítez, pidió, jugó para Dervis en la esquina del área, movió la pelota a la derecha, jugando bien para Olmedo, tocó para Redes, manda al centro, buscó Benítez, pelota en el aire, atropellada, pronto se pierde, cerca del banderín de balón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Sigue Olimpia por 1-0. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. ¿Qué pasa, Víctor? En este momento Palermo pidiendo tranquilidad, recién quiso jugar largo de vuelta y de forma imprecisa a Zavala y le puso
Las palmas para abajo, tranquilo, tranquilo, le dijo al lateral izquierdo Facundo Zavala. Y Palau hablando con su asistente. En cualquier momento me parece que se viene otro cambio en Tacuarí. 1-0 para Olimpia. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños, lo auténtico del Chaco. Short y beef carne 100%, variedad de cortes, costilla, tapacuadril y más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Saliendo Romero, jugó la pelota al medio, Paredes viene a provocar a la derecha, tocando la pelota para Brizuela, la marca de Zavala tiene Brizuela. Pelotazo largo al fondo, viene cubriendo y sacando la pelota. ¿Qué pasó? En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. 2 de mayo, ya me dieron a una, así terminó. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. La pelota la tiene bien para ponerla por bajo, buscando del rival Richard. Gol, 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 gol. Olimpia lo hizo Richard por bajo para vencer al portero Wagner. La carga comienza a la derecha en las definiciones de Richard y Olimpia va asegurando la victoria en Villa Lisa. El abrazo para el capitán de Olimpia, deja escapar una sonrisa. Señoras, señores, Olimpia aumenta el score. La pelota larga a profundidad. Se metió bien Benítez a la derecha cuando viene buscando a Richard más allá de la medialuna. Se acomoda Benítez por bajo, un rechazo corto y Richard somete al arquero Wagner. Ganando el equipo de Olimpia 2-0. Comienza con Prato. Prato a la derecha. Prato se escapó a la derecha. Después se metía al argentino más al fondo. Coloca por bajo, se desvía ligeramente ese balón. Comenzó con Prato a la derecha. La definición de Richard. Olimpia gana 2-0. Mangabeira se equivoca en la salida, hace un mal pase que recibe Redes. Arranca Redes, estaba abierta la defensa de Tacuarí. Pelota para Prato que pica en posición al límite para entrar en posición adelantada por el costado derecho. El centro al ras del piso para atrás. Despeja media un defensa de Tacuarí. Ahí llega Ritter como venía. Remate seco fuerte con pierna derecha. Esquinado nada que hacer Wagner. 2-0 para Olimpia. Momento del gol. 23 minutos, segunda etapa. Víctor Lago dice Palau, ¿qué pasa? Chequeo VAR. Sigue en suspenso este gol, Arturo. A mí me dio la sensación de que Prato partía adelantado, pero vamos a esperar que resuelve el VAR. Siguen protestando los jugadores de Tacuarí, lo mismo la banca del equipo de Barrio Jara. Dicho sea de paso, veo que Palau lo llamó a Berrío para ingresar. Orlando Berrío, el colombiano, tiene camiseta 28. Sigue sin confirmarse el gol porque se está haciendo el trazado de las líneas en la acción de Prato. Vos lo viste adelantada Prato, ¿no? Y aquí desde la cabina a mí me pareció adelantado, Arturo. Igual se nota que estaba al filo, al límite, como decía Carlos, por eso se demora la confirmación o no de este gol. Muy bien, puede ser gol lícito, vamos a esperar. Señoras, señores, hasta ahora Olimpia gana 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubilo Galarmas, este es donde estés, indica Artur. Olimpia 2, Tacuarí 0. Y su seguros, Chaco. No dije nada, offside, se mantiene 1-0. En Joser Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Se mantiene 1-0 para Olimpia. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Señoras, señores, Olimpia por el 1-0 es puntero nuevamente del campeonato. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con papa y los paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Giró Prato, la izquierda, rebotaba pelota fuera. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe, Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Auxilia Yala, 1750.
151. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla Y preferida. aparece el trazado ahora, Carlos, ¿eh? Sí, en el partido en sí daba la sensación que estaba mucho más adelantado que lo que muestra el trazado, ¿no? Pero la posición de Prato era la discutible. Para mí estaba en offside y el trazado te dice lo mismo. Más el trazado a mí me deja siempre duda. A ver, el cambio, Víctor. Camiseta 28, Orlando Berrío, el que va a ingresar en Tacuary. ¿Quién se va a ir? Y vamos a confirmar en ¿Y la qué próxima pasó con pausa. Riveros en este segundo tiempo? ¿Participó más en el primero? No tocó- Así es. Sí, te escucho, Víctor. No, que así es. Veremos quién se retira. Yo creo que más bien va a arriesgar y va a quitar a uno de los volantes centrales, pero en un rato vamos a confirmar quién se retira para que entre el colombiano. Puede ser un cambio normal, pero lo que maneja en el juego de Tacuary son sus dos volantes centrales. No sabes qué va a pasar si haces esto. Ahora, Rivero me hizo acordar de Víctor, ¿no? Cuando juega abierto. Pues el otro día, jugando por el medio, con su pique generó algunos problemas. Jugando abierto por el costado, no pasa nada. Señoras, señores, 1-0, gana Olimpia. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. La pelota la vuelca Aurelio, quedó para Camacho sobre la punta derecha, fondo de cancha de Camacho, se acomoda de zurda contra el segundo poste, pelota muy abierta a la izquierda. Está Rivero de espaldas al arco, le robaron el balón. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Plato, la pelota para Benítez, jugador de Tacuary en el piso, el arquero Vander saca Víctor. Así es, y quedó lesionado Lucas Romero. Y justo él era el que lo podía habilitar a Hugo Adrián Benítez. Ahora sí ya pide el cambio, no da más. El zaguero central Lucas Romero. Se viene camiseta 13, Pablo Espinosa. Y se va a retirar Lucas Romero. Y 28, Orlando Berrío. En un rato confirmaremos quién se va. Y en Olimpia se viene con el número 17, Marcos Gómez. Marcos Gómez en Olimpia, se va Richard. Y probablemente, Arturo, vamos a confirmar en un rato. Romero va a pedir asistencia para retirarse. Pablo Espinosa ingresará a jugar de zaguero central. Y se espera que se levante el tablero, así confirmamos quién se retira para que entre Orlando Berrío. Fútbol paralizado. Descarga la app Vamos de Copetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Copetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas estés donde estés. Indica Artur. Que gana Olimpia por 1-0. Y su seguros, Chaco. ¿No? Posiblemente saque un volante interno porque lo puede bajar ahí a Paredes, ¿no? O salir Paredes, pero necesita un 9 que acompañe a Camacho el conjunto de Tacuary. Dos cambios en Tacuary, Víctor, Berrío y Espinosa. Así es, Arturo. Pablo Espinosa ya ingresa en este momento. Se va retirando por su propia cuenta al final Lucas Romero. Pablo Espinosa número 13. ¿Y Olimpia? Y 28 Berrío. Ahora esperamos. Olimpia, Marcos Gómez, ¿qué número tiene? Marcos Gómez 17. Ahí está para entrar. Así es. A ver, ahora se va a comenzar a levantar el tablero. Primero cambio en Olimpia. 17 Marcos Gómez y se va Lucas Prato. Y ahora en Tacuary se retira Jan Mangabeira. Ingresa Orlando Berrío, número 28. Y 13 por 21, 13 Pablo Espinosa y se fue lesionado Lucas Romero en Tacuary. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Cuántos cambios hizo Tacuary, Víctor? Tacuary 3 cambios, tiene todavía 2 en una sola ventana. Olimpia 3 cambios, todavía tiene 2, pero los tiene que hacer también en una sola ventana. Muy bien, Marcos Gómez en Olimpia. En Electrobank, los mejores precios al contado y a crédito. Acércate a una de nuestras sucursales o ingresá a electrobank.com.py. Electrobank, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT, Sheporemoy. Olimpia por este resultado. Arturo. Sí. Cuando quieras tenemos la recaudación. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Víctor. 122.860.000 guaraníes por 2.569 ingresantes. Repito, 122.860.000 guaraníes
por 2.569 ingresantes. Y vos me decías 4.000 personas de Quito, vos. No, 2.500. No, dijo. 2.500. ¿Cuánto dijo? 2.500. ¿Cuánto entraron? 2.569. Brillante, Víctor, brillante. Pero ahí nomás, ¿eh? Señores, Olimpia gana 1-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. Nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa en su presentación, sachet 1 litro. Fresca por 60 días sin la necesidad frío. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Blanco había comenzado Gómez, pelota fuera y saca de costado Olimpia, gana 1-0. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Redes reclama la pelota sobre la punta derecha. El balón se va por de afuera, no salió. ¿Quién cayó, Víctor? Cayó el central, el segundo central ahora Luis Cáceres. Fue falta de Redes. Protesta en esta situación. Tiro libre en defensa para Tacuary. Digamos que Luis Cáceres y Espinosa son los centrales. Así es. Y ahora va de primer central Espinosa y como segundo central se acomoda Luis Cáceres. Muy bien, señoras, señores. 1-0 gana Olimpia. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciascatedral.com.py. Comunidad de WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Copa de Brasil, Juventude le ganó a Corinthians 2-1. En el equipo de Corinthians fue titular y campeón del arranque del segundo tiempo, Ángel Romero. Señoras, señores, Olimpia gana 1-0. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop crece desde la raíz. En Luomo, conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo.py. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Está cediendo 2 de mayo que empató, venía de perder. ¿Cómo están los cuatros arriba en la tabla, Gerardo? Sí, señor. Olimpia puntero 18, Cerro 17, 2 de mayo 15, Cuarto Nacional 12. Porque perdió Nacional, empató 2 de mayo. Sí, señor. Así tal cual. Muy bien, señoras, señores. Pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El saque de costado corresponde a Zamudio de Tacuary. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota va a la derecha cuando la tiene Brizuela. Juega para Camacho, Brizuela pica a la derecha, vino la marca, lo persigue Zavala, la pelota de Brizuela, en el mano a modo le pegó, tiró cerrado y afuera. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés, indica Artur. Está 0-0, perdón que digo, Olimpia gana 1-0. Y su seguros Chaco. Señoras, señores, 1-0 gana Olimpia. Santa Elena te acompaña a reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin sí se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @AlpecinPY, producto suizo, calidad Papasa. ¿Qué más, Víctor? ¿Qué se ve? Y en este momento Camacho reclamaba porque Olveira se demoró casi un minuto para el saque de arco. Enojado estaba Camacho, le hizo un gesto al árbitro del partido. Agarrón de Marcos Gómez. Esta vez sí se sancionó, es tiro libre para Tacuary. Es lo que te iba a decir, fíjate si repite la televisión. Este es menos agarrón que el otro día y cobra un árbitro que recibe las instrucciones del mismo colegiado, ¿no? Interesante. ¿Quién hizo la falta? Marcos Gómez. Pero muy parecido, dice Carlos. Sí, Esta incluso es menos. más suave. Está más suave. Bueno, Camacho va a tirar, va a colocar el remate, le pegó, tiró, vino golpe de cabeza. Sí, final Olimpia gana 1-0. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, Acceso Sur, Casi Perpetuo, Socorro, Ñembú. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, Caja Mutual. Estamos con la información con la intermedia, Gerardo. Sí, señor, para repasar los resultados completos. Colegiales 4-1 a Carapeguá. Guaireña 2-1 a Pastoreo. 1-1 Martín Ledesma 12 de junio. Encarnación 2-1 Tempetaré. 1-1 empataron 3 de febrero Recoleta. Resistencia 1-0 a Fernando de la Mora. San Lorenzo 3-2 a Santaní. Y 1-1 Independiente Rubeño. Los 3 primeros lugares en la intermedia. En la intermedia sí va Recoleta 50, Tempetaré 48 y Carapeguá 44. La pelota la va a tener el fondo Bander. Cuando viene atropellando Benítez, Bander con la pelota de Luis espera. Brizuela, que digo, a la derecha. Rede busca la salida. Buscando la pelota, bien falta. Tiro libre para Tacuary.
Hasta agosto, comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Roja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. La línea del fondo tocó el Olimpia, gana 1-0. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Arturo Espinosa juega la pelota a la izquierda, tocando la pelota Cáceres. La opinión de Carlos es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupi Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Cuántos puntos limpios sobre Cerro? Un punto, señor, 18 a 17. ¿Y a cuánto quedó 2 de mayo? De 2 Mayo quedó a 3 puntos. A 3 puntos. Sí. Quiere decir que el mano a mano está arriba, a 1. Así es. La ventaja de Olimpia sobre Cerro, así es. Y así es, la próxima fecha de 2 de mayo puede recuperar, se juega con Olimpia. En Encarnación del domingo. Así mismo. En Bristol, aprovecha el agosto liquida, miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. También una victoria de Olimpia le dejaría 6. Por eso. Olimpia está más que motivado, dicho sea de paso. Hay que ver cómo recibe el tema de los puntos perdidos en el 2 de mayo, que andaba muy bien. Berrío pelea, recuperó por el medio, cargando. ¡Epa! Falta, eso es amarilla. ¿Para quién, Víctor? No hay nada. Sigue, dijo Noé. Chiparrica, la mejor de la mejor, kilómetro 41, ruta 2, Upacaray. Seguinos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Láser presenta su marca Terbolize de chapas termoacústicas, o más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. La amarilla para Chuno Barreto, Víctor. Arturo, exactamente, amonestado del central de Olimpia, y se vienen 2 cambios en Tacuarí. 14, Rodney Pedroso, y 25, Darío Lescano. Son los últimos cambios en Tacuarí. Darío Lescano y Pedroso. 14, Rodney Pedroso, lateral izquierdo, y 25, Darío Lescano, los que van a ingresar. Mirá que Darío vino de un mercado mejor que el fútbol paraguayo. Pareció poco, Víctor, ¿eh? No, casi no fue titular Lescano, y ahora cada vez juega menos tiempo Darío Lescano en los últimos partidos. Cerca de los 40. Energigas, llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Robilog, alarmas donde estés, indica Arturo. Olimpia gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Segundo gol de Richard, lo tiene a un lado, posición prohibida de Prato, carga Olimpia, busca el segundo. Con esta derrota parcial de Tacuaré, actualizamos la tabla de promedio. Se está zafando General Caballero 1,093. En zona roja, Tacuaré 1,084 y solo un punto. Sacando la pelota Luis Cáceres, pelota a la derecha, va a insistir Derlis González, enganche y amaga. Jugó la pelota a la derecha, Almeida, mete al centro, la mano de Wagner. Para Estelar de Industria, Depósito, Fábrica, Urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Sí, señor. En Olimpia también se viene la última tanda de cambios. Camiseta 7, Hugo Fernández. Y camiseta 34, Matías Vera. Muy bien, los cambios en Olimpia. Si sos beneficiario del SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Dentro de lo que viene haciendo Palermo, una de las pocas veces que termina reforzando su zona del medio. Generalmente se queda siempre con el mismo dibujo. Al entrar Gómez juega como volante por izquierda al lado de Richard y a la derecha Franco. Y entonces Olimpia no tiene muchos quebrantos defensivos a pesar de esta mínima diferencia. La pelota cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Quise intervenir Berrío porque estaba offside. Señoras, señores, los cambios, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios en Tacuaré, Víctor. En Tacuaré se retiran Miguel Zamudio y Néstor Camacho. Ingresan camiseta 25, Darío Lescano, y 14,
Rodney Pedroso. Y en Olimpia, camiseta 7, Hugo Fernández. Se va Hugo Adrián Benítez. Y camiseta 34, Matías Vera. Y se retira Alex Franco. Quiere decir que Pedroso va a jugar lateral izquierdo. Así es, Arturo. Bueno, y Darío Lescano entra por Camacho, pues hombre por hombre. Sí, va a ser dupla con Berrío en estos minutos finales. Y en Olimpia, con el movimiento, con los cambios, noto que va a quedar como 9, Derlis González, para estos minutos finales. Muy bien, terminando el partido, Millaliza. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria S.A. cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. En la cancha, a ver, ¿a quién se fue Víctor, hombre por hombre? Alex Franco. No, hombre por hombre son características distintas. Sí, es más defensivo Vera, pero es para reforzar la zona del medio de la recuperación. Es decir, Vera a la derecha de Richard como volante central y Gómez como volante por izquierda. Es decir, estar atento frente a la línea de 4. No te olvides que le había complicado sobre todo Camacho en la primera etapa por recibir la pelota detrás de los dos volantes de Olimpia. Terminando el partido, Millaliza. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, service gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299, más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud. Detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Autogol de Romero, 1-0, está ganando Olimpia. Unisal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. El empate o no, y qué hemos cesado Olimpia, Víctor. Fue Zavala el que lo dejó todo para salvar. No la pudo empujar Darío Lescano. Hay jugadores caídos, Zavala, y hay que robar tiempo al partido, Carlos. Y una llegada por el costado izquierdo, ahí Vera tratando de aguantar, el remate se desvía en un defensa, parecía que llegaba el gol de Lescano, oportuno Zavala ante la chica también de Olveira, la situación de más riesgo que generó Tacuarí en todo el segundo tiempo. La pelota se iba a perder afuera, señoras, señores, 1-0 para Olimpia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos, su familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, U-Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. Víctor. Se levanta de a poquito Gastón Olveira, lo siguen atendiendo en realidad. Ahora ya se sienta el arquero uruguayo de Olimpia. El córner lo va a ejecutar Rodney Pedroso y se levanta el tablero de la adición. Se van a jugar 7 minutos más. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés. Indica Artur. 1-0 para Olimpia. Y su seguros, Chaco. Monumental. 7 minutos más, Semilla Lisa. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.apostar.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Olveira en el piso, ¿no, Víctor? De vuelta Olveira en el piso, en el salto lo tocaron, por eso quedó con dolor el arquero uruguayo. Se dan cuenta los de Tacuarí que quiere consumir algunos segundos, por eso reclaman Berrío, Darío Lescano, entre otros. Fútbol paralizado. Campeonato chileno, minuto 15 del segundo tiempo, 1-1 Huachipato, Palestina. En el equipo local está jugando Cris Martínez en Palestina, ausente por suspensión Junior Manabel. Muy bien, 7 agregados, puede dar uno más el árbitro. 1-0 gana Olimpia. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ese minuto termina. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Ingresa a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y tenemos la recaudación, Víctor, de Millaliza. La recaudación alcanzó la suma de 122.860.000 guaraníes por 2.569 ingresantes. Bueno, pero mucho más en lo que impresiona, digo, la cantidad de público en Millaliza, ¿verdad? ¿O no? Y sí, me daba la sensación de que estábamos por aquí. Pasa que, Arturo, el cálculo fue más bien un razonamiento matemático. Nos decían que 2.400 boletos se iban a habilitar. Sobre el final, gradería se vendió un poco más.
Así que no íbamos a fallar tanto en ese sentido, Arturo. Amarilla para Capazo en este momento. Amarilla, Capazo, Carlos. Ahora la pregunta que hay que hacerse, Víctor, estar ahí. ¿Cuánto quedó de vacío para decir cuánto tiene la capacidad de la cancha de Sol? Sí, Con justo eso yo cuestionaba, Carlos. En la teoría 5.000 lugares, pero la verdad que me parece difícil creer que aquí entren 5.000 personas. Y hace poco, ¿quién jugó ahí? Olimpia jugó ahí. Olimpia Libertad, sí. Sí, pero había mayor cantidad de público. Y un poquito más. Y esa vez, por ejemplo, Olimpia habilitó 3.000 lugares para sus socios. Entiéndase que el Tacuarí no convoca, es la verdad. No, obviamente no. Bueno, que prácticamente Olimpia tiene 99 de público en el estadio. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Pero si vos compras el espectáculo y el estadio tiene capacidad de 5.000, como dice Víctor. Esa cantidad de boletos no había vendido, no estaba habilitado. Por eso te digo, pero vos no vas a habilitar la mitad del estadio si vos compras el espectáculo. Sí, para recaudar 100 millones de guaraníes. Pero es consciente el dueño del espectáculo, Víctor, ¿verdad? Sí, totalmente. Aparte nos explicaba que por un tema de seguridad no le iban a dejar habilitar el aforo completo. Pasa que hace un tiempo aquí en Villa Elisa se pusieron butacas en todos los sectores y creo que eso redujo considerablemente la capacidad inicial considerada. Claro, a eso yo voy, que no tiene la capacidad que te dicen, porque nadie por seguridad habilita medio estadio. Y me rectifico, diría 90% público Bolivia para que el Quirino Hermana no se moleste. Señoras, señores, viene el contragolpe de Derlis. Derlis jugó la pelota para Fernández. Hugo devuelve la atención de Derlis, se mete bien a la derecha. Atención con esta, jugó Rede, metió para Hugo Fernández. El centro segundo es por disparo al arco. Offside. Arriba Blanderí. Hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo en Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Estas son las jugadas que a uno le cuesta entender. Era más lo de Olimpia para la contra de él que le habilita a Fernández. Uno esperaba que Fernández encare, que vaya encima del defensa para ganar espacio porque eran más. No, hacen pases laterales que terminan en offside y desperdician una chance para buscar el segundo. Amarilla para el arquero. Sí, porque reventó la pelota a la tribuna, le hizo un gesto al árbitro, le quitó la amarilla, José Méndez lo aplaudió irónicamente Wagner y le hizo la mague José Méndez, llevó la mano al bolsillo trasero amagando que le iba a quitar la roja, ahí se calmó el arquero brasileño. Muy bien, termina el partido. Mega Running de Punto Forma, 22 de septiembre, Costanera de Asunción. Inscríbete en tu punto más cercano o escaneando el código QR en pantalla. Punto Forma, salud y belleza. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 50 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Liga, Artur. Rey va a sacar con lentitud, gana Olimpia 1-0. Y su seguros, Chaco. Reiteramos, primer lugar para Olimpia y segundo Gerardo. Sí, señor. Segundo, Cerro Porteño con 17. Tercero, 2 de mayo 15. Cuarto, Nacional 12. ¿Olimpia cuánto tiene? 18. ¿Y Cerro? 17. Muy bien, señores, terminando el partido. Petrobras presenta Hydro Experimental Water Show Volumen 2, la orquesta H2O, Sonidos del Agua, fusión de música y agua, 11 y 12 de septiembre, 20 horas, Teatro del Banco Central, ventas de entradas en Tiquetea. Terminando el partido. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. 2 de mayo y Avenida terminó 1-1. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentí el verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britannica. 1000 empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. 1000 empeños. 1 minuto agregado. Atención con esta. Hugo Busco, Redes, la pelota por bajo al arco. Le pegó, tiró. Gol. Olimpia lo hizo, Redes.
Redes, pelota al fondo y Olimpia aumenta el score 2-0, Villaliza. Rodney Redes. Olimpia recupera la punta del campeonato. Lo hizo Redes, el segundo gol con el tiempo agregado. Redes movió la pelota a la derecha. Se metió Derry, lo vio a Redes, devolución de cortesía. Paró y le pegó al fondo. Olimpia gana 2-0. Redes el segundo. Tacuarí va masivamente al ataque. Despeje de Capazo que recibe Redes en su cancha. Transporta 20 metros. El pase en profundidad y habilitado para Derly porque estaba en Oxley Fernández. Derly llega hasta el fondo. Ahí toma la pausa. La jerarquía para tocar atrás. No se apura Redes. Para con la izquierda. Remata al ángulo superior izquierdo con pierna derecha. 2-0 para el representativo olimpista. Momento del gol. 51 minutos, segunda etapa. Otra vez chequeó Víctor. Sí, quedó muy enojado Víctor Ferraz. Y me parece que aquí tiene que ver con el momento en el cual recupera la pelota Olimpia, porque notaba que ahí estaban reclamando falta. En la posición estaba al filo, a mí me dio la sensación de que estaba habilitado el que hace la asistencia, que es Derly González, pero siguen reclamando y otra vez en suspenso el gol, ya que no se reanudan las acciones. Si fuera por Marco Gómez que le empuja a Berrío y este queda en el piso, esa podría ser, ¿no? Sí, esa es la que reclaman, porque ya cuando robaba la pelota Olimpia, los brazos de los jugadores de Tacuarí se levantaban para reclamar. Y ahora Wagner, muy enojado, va hasta la mitad de la cancha, dice que hay que revisar el VAR. Lo mismo Luis Cáceres, el jugador de Olimpia, de Tacuarí. Y todavía no se confirma el gol. Sigue escuchando las indicaciones José Méndez. Bien, vamos a ver qué pasa. Está terminando. ¿Qué hago? ¿Qué? Venía a verle, dice. ¿O no? No hace falta que vea porque falta. Ahí algo le dice Cáceres al árbitro del partido. O queda, ¿verdad? Méndez. El árbitro es Méndez. Perdón, Méndez. Ahí están protestando los jugadores de Tacuarí. Sigue protestando y es Berrío el que presenta y Richard Rotito, mano de cintura, no dice ninguna Van palabra. al VAR. ¿Eh? Va al VAR. Y para ver esta, ¿verdad? La falta, no la falta. La Offside no. falta, no, la falta que deriva en el gol. Viciada en nulidad, pero una falta previa. Ahí está. Él estaba bien ubicado. Sí, pero va a ver porque claro, comienza con el origen por una falta. Porque acá termina dirigiendo el bárbaro. Eso es lo que está mal en el fútbol paraguayo. No dirige mal los árbitros. Ahí que no, vio la falta o no quiso ver la falta. Ahí está. Marco Gómez le da una patadita a la pierna izquierda a Berrío. Sí, pero primero también le empuja de Río si vamos a ser quisquillosos o vamos a medir. El primero que comete falta es el jugador de Tacuarí. Y ahí está la jugada. Va a anular el gol. Va a anular el gol. Fue falta de Gómez, también fue falta. Pero si pasaran un poquito antes van a tener toda la secuencia. Pero muestran la falta de Gómez. 2 goles y se anulan para Olimpia. Serán 2 anulados. Y tiene un autogol. Tiene un autogol. Así es, señoras, señores, hasta ahora 2-0. Lo auténtico del Chaco, Shorty Beef, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Y después, Víctor. Y en este momento, ahora se da la vuelta a José Méndez. Suspenso aquí en Villa Elisa. Y no fue gol. Gol anulado. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 55 minutos, segunda etapa. Rubí Local Armas, estés donde estés, indica Artur. Con victoria de Olimpia que gana 1-0. Y su seguros, Chaco. 8 agregados, 9 ahora, va a terminar el partido. Bema y Flores, con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, 671, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Subli, ahora también en Lambaré. Cacique Lambaré, esquina Testanova, automóvil Subli, legítimo, original, auténtico. No agregó más, Víctor. Ahora tiene el tablero. El cuarto árbitro va a levantar en un ratito otro minuto más de adición. Rodney Pedroso ejecutará el tiro libre para Tacuarí. El tiro libre sobre tiempo anulado. Un autogol y 2 anulados a Olimpia. Uno por falta en esta segunda previa al gol y la otra por offside. Va a terminar el partido.
El árbitro va a autorizar, le pegó, tiró pelota en el aire sobre el final. Olveira salía, retrocedía, sacan el fondo Olimpia. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. En Yoser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @YoserBarberOficial. Señoras, señores, termina el partido. Olimpia ganando 1-0. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. El golpe de cabeza. Atención dentro del área. Buscaba Brizuela. Va para el centro. La pelota sobre la punta derecha con todo. Se mete el equipo. Atención, le mata al arco. Se desvió, córner. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota la sacan tiro de esquina para Tacuaré. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma. Tu preferencia, nuestra fortaleza. Centro de Materiales Santa Rosa. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Va a venir, ¿quién le pega? Riveros. Rivero tiró pelota en el aire y el final. Media luna remata el arco y el final. Afuera desviado. Olimpia será ganador del partido. Richard Ortiz levanta los brazos. Algo dice Zavala. Lo toca Marco Gómez al árbitro del partido. Méndez va a terminar. Apracur, la solución para cambios de clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. El final, señores, terminó el partido. La protesta, jugadores de Tacuarí. Olimpia ganó el partido por 1-0. En instante, Víctor, en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Protesta, Víctor Villalba. Así es, Arturo, furiosos quedaron los jugadores de Tacuarí que siguen reclamando al árbitro del partido. Y hubo amarilla para Luis Cáceres por un reclamo ya después del pitazo final. Incluso veo que entran efectivos de eventos deportivos por las dudas para mirar lo que vaya sucediendo con los jugadores de Tacuarí. El propio Palau tiene que ingresar a separar. Mientras que del otro lado... ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué el reclamo tan masivo? Sí, quedaron enojados en varias situaciones, Arturo. Aparte de la jugada de los goles que después fueron anulados, notaba que en varias jugadas en las cercanías del área cuando protestaban, por ejemplo, falta y no se le cobraba, ellos seguían con una protesta repetitiva. Es decir, se nota que por situaciones no puntuales, pero sanciones de faltas u otras complicaciones que tuvo el árbitro, los jugadores de Tacuarí siguen reclamando. Ahí Berrío también se acerca, está Luis Riveros, Palau otra vez se tiene que dar la vuelta, aleja al colombiano, muy enojados los hombres de Tacuarí tras la finalización del encuentro. Del otro lado festejan los de Olimpia, se abrazan, se van retirando y la gente canta porque el franjeado recuperó la punta. Nosotros ya damos la vuelta, en un rato estaremos con la conferencia de Palermo en primer turno y después Marcelo Palau. Carlos. Victoria de Olimpia que recupera la punta. Gana 1-0. Parece un resultado sufrido, difícil, complicado. Pero el trámite del segundo tiempo fue sumamente favorable para el conjunto franjeado. El 1-0 termina siendo mentiroso si analizamos cómo fue el trámite de esa segunda etapa. Tacuarí no tuvo la respuesta que se necesitaba porque se había desgastado en demasía en esos 45 minutos iniciales donde Camacho se había convertido en la figura excluyente del juego. Tacuarí tiene mucha gente grande y viene de una exigencia en el partido anterior con Cerro y al ritmo que jugaron en el primer tiempo, que no fue tampoco intenso, pero que te desgasta porque enfrentás a un grande y entonces no medís tus esfuerzos y corres un poquito más por aquello de la motivación, porque es el partido en donde estás apareciendo y tenés que tratar de mostrarte para ir creciendo en esta profesión. Son esos partidos lindos para jugar, enfrentar a un grande, y eso hace que tu esfuerzo sea mayor de lo normal, y eso se siente si finalmente no lo sabés regular y han pasado en verdad
porque lo que rendís es producto de lo que entrenás. Y eso tenía que acontecer. Y pasó en la segunda etapa. Camacho, a pesar de 2 toques distintos que hizo en la segunda etapa, ya no fue la figura excluyente que había sido en los 45 minutos. Y este Olimpia que corrigió algunas cosas, sobre todo en la posición de Franco, de bajarlo un poquito para que sea y se convierta en el lanzador, ante algo que habíamos señalado que nos llamaba la atención, el impreciso Richard con sus pelotazos. Franco en ese sentido le pega con más potencia y con mejor precisión. Comenzó a lanzarle y entró Redes, que ha sido importante sobre todo en el trabajo de buscar detrás de la última línea del conjunto de Tacuarí. No es que Olimpia mejoró su volumen futbolístico, no es que Olimpia creció y comenzó a jugar bonito y lindo, sino Olimpia tiene como herramienta ese pelotazo detrás de la última línea. Como bien se sabe que en el fútbol paraguayo, vaya a saber uno por qué los 4 del fondo siempre están en línea y no hay un respaldo de trabajo para que cuando la pelota vaya por el otro lado, el jugador del lado contrario se convierta en el hombre que lo tiene que cubrir. Es decir, aquello de la cobertura en los movimientos tácticos pasa o es muy difícil. Y dentro de esa línea Olimpia iba buscando ese tanto. Y una de estas pelotas recuperadas que metieron en profundidad un pelotazo de Capazo, ahí llega para empujar o para ganar esa posición el batallador Benítez. Traba el arquero Wagner, pero de rebote le queda a los 2 centrales que trataban de evitar la pelota. El pelotazo fue de Capazo, saltó y desvió Redes. Ahí el pique para ganar esa posición de Benítez que va a esa pelota, el choque casual con el arquero, la pelota en las inmediaciones, el mal despeje de Luis Fernando Cáceres que pega en Romero, su otro compañero de saga.